Buenos días, tenientes. Espero que se encuentren bien, que no tengan ninguna novedad respecto a con sus familias, con ustedes, con sus trabajos. Esta cápsula tiene por objetivo que podamos revisar los aspectos más fundamentales de lo que tiene relación con la metodología cualitativa de investigación, que según lo que ya hemos visto en parte del curso, tenemos la metodología cuantitativa, que es la que hemos revisado hasta la última sesión, y a partir de esta vamos a revisar algunos tópicos de la cualitativa, ¿sí? Esta metodología tiene algunos aspectos que se diferencian bastante de la metodología cuantitativa. Sí, y estos cambios son desde su génesis, desde sus inicios, cuando uno comienza a buscar un problema que pueda ser investigado de un punto de vista cualitativo. Este método es una forma, es un proceso, tal como el método cuantitativo, en el cual se requiere resolver algún tipo de problema, problemática que está ocurriendo en un medio natural. Y eso es muy importante que uno lo tenga presente. Ya quizás un poquito más adelante voy a poder discutir un poquito con ustedes el tema de esta situación natural, a qué me estoy refiriendo quizás con un poco más de exactitud. Entonces, lo primero, como en todo proceso investigativo, es el planteamiento de un problema de investigación, ¿sí? Que eso es fundamental que nosotros como investigadores podamos tenerlo siempre en mente, de tal manera de cuando uno vaya a recoger los datos, hacer la revisión bibliográfica, pueda tener certeza de lo que se está buscando y podamos enfocar bastante mejor la, ¿cómo se llama? La investigación propiamente tal. Este planteamiento del problema es bastante similar en su esquema, en sus puntos fundamentales a un método cuantitativo. Se deben tener objetivos de investigación, preguntas de investigación, se debe justificar la investigación y también se debe verificar su viabilidad de poder realizarse. Se deben explorar en las deficiencias en el conocimiento del problema y además se debe definir inicialmente el ambiente o contexto, que esto es lo que les comentaba recién sobre el contexto natural donde está ocurriendo este problema, ¿sí? También que como mencionamos y como discutimos en las sesiones previas respecto al método cuantitativo, es muy importante hacer una revisión de bibliografía, de literatura. Esta revisión nos va a servir para distintos aspectos. Entre ellos, podemos recolectar datos claves, que es muy importante, conceptos, variables, que nos pueden servir para nuestra investigación, dar o tener ideas sobre el método de recolección de datos y sus análisis, que ya vamos a ver un poquito más adelante a qué se refiere ese punto, considerar errores que se cometieron en otras investigaciones, que muchas veces en este tipo de enfoque los investigadores lo reportan, cuáles son los errores o sesgos que puede tener una investigación desde el punto de vista cualitativo. También sirve para conocer diferentes maneras de abordar el planteamiento, y eso es un aspecto muy importante de un método cualitativo, que un problema puede ser abordado desde distintos puntos. Y finalmente, otro aspecto para el cual nos va a servir la literatura es mejorar el entendimiento de los datos y profundizar las interpretaciones. Y aquí está uno de los aspectos fundamentales en la distinción entre un punto de vista, una metodología cuantitativa y una cualitativa. En este aspecto, los datos se tienen que interpretar por parte del investigador muy directamente y no tan así en un método cuanti, en donde el investigador por lo general obtiene datos y esos datos por algún método estandarizado realiza una interpretación, pero en estos métodos cualitativos la interpretación suele ser bastante más personal del investigador o del grupo de investigación. Y eso es un aspecto desde el cual se basa en la metodología cualitativa. Lo primero, cuando uno tiene el problema y ya teniendo todos estos esquemas fundamentales, es proponer una muestra inicial. ¿Con qué tipo de muestra voy a ir a trabajar? Definir quiénes son los participantes, quiénes, dónde, que ya sabemos que tiene que estar en un contexto, cuántas personas, ¿cierto?, son las que van a participar. Por lo general son personas las que se analizan en un método cualitativo, es lo principal, y proponer en qué lugares se recolectarán los datos o los datos iniciales, ¿sí? Es muy importante tener eso muy claro respecto al problema, siempre mirando el problema.
¿Qué importancia tiene que una vez que uno determina la muestra y sabe en qué lugar se van a recolectar los primeros datos, es que uno ingresa al campo? Y de esa manera uno explora el contexto que se seleccionó para recoger la evidencia y finalmente se considera la conveniencia y la accesibilidad. ¿A qué se refiere ese punto? Así bastante más genérico. Es probablemente hacer una investigación para un investigador en una sonda espacial de los comportamientos humanos que ocurran dentro de ella puede ser muy interesante, pero es muy poco accesible. Por lo tanto, no tiene mucha facilidad y eso nos provoca que la investigación tenga un aspecto bastante menor. Como les digo, son dinámicas, son casos muy particulares que la interacción entre los astronautas en este caso debe ser muy interesante de poder investigar, como si es que las dinámicas son exactamente iguales que la Tierra, son distintas, y qué tan distintas son y qué aspectos diferentes en su conducta se pueden observar como algún patrón, pero no es accesible. Es bastante difícil de tener ese acceso y eso significa de que el campo en el cual voy a recolectar los datos no me va a servir y eso podría implicar un cambio en el método de investigación o bien un cambio en el planteamiento del problema de la investigación, ¿sí? ¿Qué cosas, qué aspectos para qué nos van a servir tener la claridad de la muestra y el campo, cuando uno ingresa al campo y qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer en este lugar, en el contexto, es la definición de conceptos y variables? Es fundamental, tal como en el método cuantitativo, es fundamental tener claridad sobre los conceptos y variables que yo voy a investigar. Por lo menos los que son potenciales o también denominados los conceptos y variables a priori de la investigación con esta pequeña incursión en el campo, en el contexto. ¿Sí? ¿De qué nos va a servir? Nos va a servir para recolectar estos datos iniciales mediante, por ejemplo, una observación directa. Yo podría observar una dinámica. Esa dinámica podría estar sujeta en una sala de clases, en un buque, en un patio, por ejemplo, bajo alguna dinámica que a uno en principio le podría interesar investigar y que uno se podría tomar un tiempo determinado en el cual uno comienza a tomar datos. Siempre en principio con alguna intención. Eso no siempre es así, pero por lo menos inicialmente podría tener alguna intención de recolectar algún dato que le interesa para la investigación. Realizar una inversión en el ambiente, o sea, yo para observar tengo que ir al lugar, al campo, porque si es que no lo hago, no voy a poder hacerlo, no voy a poder observar, no me voy a poder introducir en el campo y el no hacerlo tiene algunas implicancias que quizás más adelante también lo vamos a tocar un poquito. Uno podría hacer una investigación, por ejemplo, con cámaras de seguridad y analizar alguna dinámica que, que está ocurriendo en un contexto determinado. Pero no es lo mismo, tanto para el investigador como para la recolección de los datos, hacerlo de forma presencial como hacerlo de forma remota. Y finalmente, confirmar o ajustar la muestra inicial. Es decir, a lo mejor la muestra era muy poca, a lo mejor la muestra no está entregando los datos que yo estoy buscando, a lo mejor la muestra es muy grande, y de esa manera yo podría confirmar la muestra, es decir, la muestra que yo seleccioné, investigador, es la correcta, es la que me va a entregar los datos que yo quiero, o bien podría no serlo. Si es que no es, tengo que ajustarla. ¿Cómo la puedo ajustar? Bajo algunos criterios que el mismo investigador con su grupo de investigación tiene que sincronizar y llegar a una nueva muestra y hacer más o menos el mismo procedimiento, el mismo análisis, para identificar si la nueva muestra satisface al planteamiento del problema y si me va a permitir extraer los datos que yo quiero. Esta evidencia que uno como investigador va a extraer se puede hacer de distintas maneras. Las más clásicas que se utilizan en el método cualitativo son anotaciones o notas de campo, las bitácoras o diarios de campo, y mapas, fotografías, así como medios audiovisuales. Fíjense que en los tres aspectos que están ahí, por lo general uno no suele usar solamente uno, sino que uno propone a lo menos dos, de tal manera de que uno pueda triangular la información y podamos tener datos más fidedignos, que quizás, según los mismos planteamientos que hemos visto aquí, se podrán imaginar que la metodología cualitativa suele ser catalogada como poco
poco factible porque, o no tan útil, por así llamarlo, porque depende mucho del punto de vista del investigador. Y los que más o menos defienden mucho más la metodología cuantitativa la intentan invalidar por ese aspecto, por ese motivo. Eh, Creo que ambos métodos de investigación son complementarios en muchos casos y por eso se han ideado los métodos mixtos. Y porque la idea es siempre pensar en que tengo que recogerlo la mayor cantidad de datos que me sirvan para cruzarlo con mi objetivo, con mi problemática. Si esos datos los puedo extraer mediante un método cuantitativo, muy bien. Si esos datos los puedo extraer mediante un método cualitativo, perfecto. Pero siempre ese es el fin que tengo que tener, que los datos tienen que tener una coherencia con mi problema, que es lo fundamental. Si extraigo datos cuantitativos y datos cualitativos y esos convergen en mi problema, eso quizás es mucho más útil y más complementario. Y por eso, como les digo, la influencia del investigador en este método cualitativo es fundamental. Los resultados, ¿qué resultados uno suele obtener de un método cualitativo? Son descripción de un ambiente, qué es lo que ocurre en una sala de clase, qué es lo que ocurre en un buque, conductualmente, cómo es el comportamiento de las personas que están dentro de un buque, que podrían ser personas de la Armada, como también podría ser personal civil. Bajo qué dinámicas, cuándo ocurren ciertos patrones. Hay patrones. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el momento del cambio del turno, por inventar algo? Que son aspectos que son muy importantes o que podrían ser potencialmente muy importantes para una investigación. Se revisa el planteamiento del problema inicial y eso es un aspecto que también es muy criticado desde el punto de vista cuantitativo. El tema desde el punto de vista quali es que esto no es algo rígido, no es como en el método quanti. Esto es variable. En todo momento del proceso de investigación es variable, tanto los objetivos, las hipótesis, incluso muchas veces la pregunta que está sujeta, que sustenta todo el trabajo también cambia respecto a los datos que se están recabando en el campo. Podría ser de que lo que yo adjudiqué como la variable principal no lo sea, y eso solo lo voy a saber tomando datos, analizando, observando, tomando datos en mi bitácora, haciendo mapas, dinámicas. La única manera en que yo podría saber si hay coherencia entre lo que estoy recogiendo, entre lo que está ocurriendo empíricamente en el campo y lo que yo mismo planteé al principio, es estando presente ahí. Y si es que no lo es, entonces uno puede variar tanto la hipótesis, la pregunta, los objetivos, y eso es parte del proceso cualitativo. Desarrollo de hipótesis nacientes, por supuesto, incluso a medida que se realiza el trabajo de campo, se podrían proponer hipótesis nuevas, que incluso podrían ser contrarias a las hipótesis iniciales. Se sustituyen completamente. Y primeros análisis, temas y categorías emergentes. Hay algunos estudios que proponen categorías de distintos aspectos. Esas categorías no son transversales, esas categorías se podrían adaptar, por ejemplo, o también uno de un estudio cualitativo podría proponer nuevas categorías que van a tener directa relación con los análisis que se están haciendo en el campo, con los datos que se están recabando. Y finalmente, como ya comentábamos algo, las hipótesis se van generando durante el proceso. No es necesario que uno proponga una hipótesis inicial, uno parte del problema, eso sí es muy fundamental, o un bosquejo del problema, un aspecto muy genérico de un problema, y las hipótesis se van generando a medida que uno va analizando los datos que se van extrayendo. Se afinan conforme se recaban datos, por supuesto, uno podría hacer un cambio de variables, un ajuste de variables, asignar una variable más, una variable menos. Muy importante las hipótesis. Podría decir que a lo mejor el contexto donde yo supuse que se iba a realizar la investigación, o yo propuse, perdón, que se iba a plantear la investigación, no es el ideal para extraer estos datos, así que también se pueden cambiar. Se modifican según los resultados, como acabamos de comentar recién, y no se prueban estadísticamente, y esto es muy importante, que la estadística para una investigación cualitativa no es un pie fundamental. Aquí hay otros tipos de aspectos bastante más importantes que tienen que ver con la finalidad de un estudio cualitativo. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos de una investigación desde el punto de vista cualitativo? Esto quiere decir que se busca comprender fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en sus ambientes naturales, de relación con el contexto. Esto es fundamental. La idea es que si hay un problema que está ocurriendo naturalmente en un grupo de personas, que yo vaya como investigador y lo analice desde un punto de vista desde el interior, si lo queremos llamar así.
Yo también como investigador tengo que analizar cuál es la perspectiva de los participantes del problema. Tengo que intentar comprender por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo y bajo qué dinámica se está ocurriendo. Y esos son los fundamentos de una investigación del punto de vista quali. Es comprender, es explorar estos fenómenos desde un punto de vista más profundo. De hecho, se suele decir que una investigación cualitativa tiene una profundidad de comprensión de datos mucho mayor que una cuantitativa. Una cuantitativa no busca comprender profundamente un dato, lo que busca es generalizar datos. Por ejemplo, extraer alguna expresión matemática que me permita a mí calcular cualquier aspecto relacionado con la variable en cualquier lugar del mundo, ¿cierto? En una investigación quali eso no es posible. Es bastante más complejo hacerlo porque las dinámicas se desarrollan en ambientes naturales que son distintos. Por ejemplo, si uno va a analizar la dinámica que ocurre en un curso X con un profesor particular, quizás no me va a servir que analizar lo que ocurre con otro profesor, porque no está ocurriendo probablemente el mismo problema. O a lo mejor las dinámicas que ocurren en un buque a nivel del personal son distintas a las que ocurren en otro buque. Y que por eso estas generalizaciones son difíciles de poder producir en un método quali. De hecho, es muy poco factible que sea por ese mismo problema. Que yo digo problema, pero es una variable que uno concibe desde el punto de vista quali. Otro fundamento es que se selecciona este enfoque cuando el propósito es examinar la forma en que ciertos individuos perciben y experimentan los fenómenos que los rodean, profundizando en sus puntos de vista, interpretaciones y significados. Por eso, quizás más adelante vamos a dialogar también un poco respecto a los métodos de recolección de datos, que ya uno más o menos los podría proyectar a partir de ese pequeño párrafo, es que yo me tengo que entrevistar con las personas que están participando de la muestra, ¿cierto? De las que están participando del problema. Me entrevisto. Podría tener entrevistas escritas, entrevistas verbales, entrevistas formales, entrevistas informales, que muchas veces nos entregan mucha más información, incluso que una entrevista formal. Y que, ¿cómo se llama? Pero la idea es siempre comprender qué es lo que pasa con esa persona que está participando o ese grupo de personas que está participando del problema, ¿sí? O de la situación problemática. Y al igual que en un enfoque quanti, es primordial tener una idea o problemática a resolver o investigar. Si es que no tengo un problema, por lo menos una idea general de lo que estoy buscando, es difícil realizar una investigación. Sea cualquier corte quanti, corte quali o corte mixto. No tiene mucho sentido ir a analizar algo que ni siquiera sé qué es lo que voy a buscar. Por lo menos debo tener alguna directriz general, aunque sea muy general, porque recuerden que las hipótesis se van generando a medida que avanza el proceso. ¿Sí? Así que eso más o menos son tres aspectos muy fundamentales que sustentan un método quali, que es su fundamento, por qué ocurre y para qué, sobre todo para qué, que es, les insisto, comprender un fenómeno en particular donde el 99,9% de las veces participan personas. Y eso lo hace también un poco más complejo. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de que las personas, si uno le hace una entrevista sobre un aspecto y posteriormente le hace una entrevista muy similar sobre el mismo fenómeno, es muy probable que no respondan lo mismo. O bien que respondan más o menos lo mismo pero con otras palabras. Que uno de un punto de vista quanti, uno omite ese aspecto. Por eso quizás les dará un poquito más de sentido que cuando se entrevistan a personas en una investigación, por ejemplo, de un homicidio, se entrevistan muchas veces a la persona que están acusando del homicidio, o a las víctimas también se investigan muchas veces, peritos forenses suelen hacerlo, especialistas en extraer información desde un punto de vista de una entrevista, las encuestan o las entrevistan muchas veces, porque la idea es intentar ver si es que hay coherencia entre los aspectos que están mencionando entre distintas entrevistas, que podría ser el mismo día, podría ser con días de diferencia, y que la idea es triangular información, aunque sean exactamente las mismas preguntas. Que eso es un aspecto muy importante del motivo, porque como somos personas, tenemos sensaciones, sentimientos, pensamientos, creencias distintos todos los días. Nuestras perspectivas o percepciones también probablemente pueden cambiar. Y eso es un aspecto que la metodología Quali tiene que considerar para intentar responder un problema. Entonces, ¿qué implica plantear un problema de investigación Quali?
Primero, se tiene una idea en general, como lo acabamos de discutir. El investigador se debe familiarizar con el tema en cuestión. Por ejemplo, si yo como investigador quiero analizar el comportamiento de un estudiante X que, por decir un caso, disminuyó su asistencia a clases y que eso implicó que disminuyó sus calificaciones, entonces yo por lo menos sé que hay un problema con el estudiante que probablemente no lo conozco y que se podría hacer alguna investigación respecto a ello. ¿Qué cosas tendría que hacer yo? Quizás analizar dónde vive, cómo vive, con quién vive, de quién depende que asista al colegio o no, cuál es la dinámica del curso. A lo mejor el problema se suscitó en el curso y no se suscitó en su casa, por así llamarlo. Estoy siendo un poco dicotómico, pero la idea es que quiero que me entiendan la dinámica de cómo es que un investigador más o menos se tiene que interiorizar. Si verse que hay algún problema psicológico, a lo mejor hay un problema psiquiátrico, a lo mejor el estudiante es medicado, que son aspectos que uno como profesor por lo menos debería tener cierta conciencia, sobre todo los profesores jefes, como se le llama en los colegios, de tener eso en consideración de algunas patologías que a lo mejor tienen los estudiantes que podrían impactar en conducta en el cotidiano. Y el investigador tiene que ir a conocer esos aspectos que podrían tener relación con el problema, que es el estudiante que no asistió al colegio y que además bajó su rendimiento académico, ¿cierto? Quizás más importante sería el primero, analizar de un punto de vista quali, porque probablemente el segundo va a tener vínculo, ¿sí? Podría sacarlo por deducción o por interpretación, por triangulación de datos. Entonces tengo que ir a conocer. ¿Quién tengo que ir a conocer? Su casa, con quién interactúa en su casa, con quién interactúa en el colegio, cuáles son sus dinámicas. Esos aspectos se pueden conocer a priori, ¿sí? Que eso es lo importante. A priori tengo que hacerme una idea de este estudiante, de esta persona a la que estoy analizando, y pensar también cuáles eran sus dinámicas previo a que se provocó el problema. Una vez que uno ya conoce un poco del tema, ¿cierto? Se puede plantear el problema de estudio, que posee los siguientes aspectos. El propósito y objetivo. El objetivo es conocer qué es lo que le pasa a este estudiante. Si es que, por ejemplo, uno podría, según lo que uno pudo conocer en los aspectos previos, uno podría adjudicarlo a una depresión, por ejemplo, y que eso radicó en que el estudiante no quiere venir al colegio y que disminuyó sus notas. Con el objetivo, con el propósito, con la idea general, puedo plantear la pregunta de investigación que, cómo se relaciona la dinámica del colegio, porque ahí podría uno decir, mira, el problema ocurrió en el colegio, en el curso ocurrió un problema con este estudiante, y yo podría decir, mira, ¿cómo influyó, la pregunta de investigación, cómo influyó la depresión del estudiante X? Porque ahí uno también, sobre todo como trabaja con personas, uno por temas éticos no menciona nombres por lo general, ni nombres ni lugares, todo muy genérico. El estudiante X, estudiante A1, se puede codificar, tuvo relación con su deterioro de notas o con su dinámica con el curso, y por eso que estos son aspectos muy genéricos, que estos después se van un poco modificando con la toma de datos. Con esto en mente uno puede ver la justificación, la viabilidad. Mira, se justifica, a lo mejor será interesante, ¿podré responder el problema desde esta perspectiva? ¿Podré comprender por qué el estudiante cambió su conducta? Y la viabilidad, o sea, por ejemplo, si el problema ocurrió en la sala de clases, eh, y yo tengo que ir a ver la dinámica de la sala de clase, ¿podré hacerlo? Lo mismo que hablábamos hace un ratito de esto de ir a analizar las dinámicas que ocurren dentro de una sonda espacial. ¿Podré hacerlo? Si es factible o no, y si se puede justificar desde ese punto de vista de investigación. Posteriormente, yo lo que tengo que hacer como investigador es explorar las deficiencias en el conocimiento del problema. A lo mejor la información que recabe es poca, y eso es un criterio que uno como investigador cualitativo va desarrollando en el tiempo. Al principio es difícil identificar, decir, mira, me faltó información. Esta información no es toda la que necesito para conocer el problema, para plantear un problema más robusto desde un punto de vista cualitativo, ¿sí? Y si es que no es así, tengo que volver a hacer una revisión de los dos puntos que están arriba en celeste, en calipso y en verde. Y finalmente, la definición inicial del contexto donde se realizará la investigación. A lo mejor, si el problema ocurre con el curso, podría analizar, por ejemplo, la sala de clases, las dinámicas de la sala de clases, pero también podría, por ejemplo, analizar qué ocurrió con el estudiante en los recreos, si es que hay alguna interacción o hubo alguna interacción con los compañeros, ¿cierto? ¿Qué sé yo?
o bien también podría haber en el trayecto entre el colegio y su casa, si se fuera caminando, si se fuera en transporte público, por ejemplo, y que son aspectos que yo voy a definir dónde, en qué contexto natural va a ocurrir esta toma de datos que me va a permitir poder responder la pregunta de investigación respecto a las variables que yo mismo estoy asignando. ¿Sí? Y eso, como le digo, son aspectos generales que uno debe tener presente desde un punto de vista quali. Algunos de ellos se parecen desde el punto de vista quanti, por supuesto, el objetivo, la pregunta, la justificación y la viabilidad, la exploración de la eficiencia del problema tienen algunos matices, pero esto tiene una perspectiva distinta. Recuerden que la idea general, la idea principal de un método quali es comprender muy profundamente una dinámica que puede estar ocurriendo y que está generando un problema, o que genera un problema. Y eso es lo que yo quiero investigar y que por supuesto quiero intentar resolver a partir de este método. ¿Qué diferencias hay entre métodos quanti y quali? Algunas le hemos mencionado en este ratito. Quizás esta tabla comparativa va a mencionar algunas que yo he mencionado tanto en la sesión de hoy como en sesiones previas, que son aspectos muy fundamentales que nos permiten comprender quizás un fenómeno cualquiera con mayor profundidad si uno pudiera eventualmente obtener información desde los dos planteamientos. Por ejemplo, en un planteamiento cuantitativo los estudios son precisos, acotados y delimitados. Sobre todo de esos que están ahí, es muy acotado lo que yo hago. Por ejemplo, voy a analizar con la conductividad eléctrica de una celda fotovoltaica de silicio con grafeno, por ejemplo. Eso es algo muy acotado, es algo muy concreto, no es algo general. Muy distinto sería, por ejemplo, que yo dijera, mira, voy a analizar la eficiencia fotovoltaica de las celdas solares. Y las celdas solares, hoy en día hay celdas solares de carácter inorgánico, de carácter orgánico, con distintos metales, con distintos sustratos, distintos métodos de diseño, distintos métodos de análisis, y eso es algo muy grande, muy amplio, que desde el punto de vista quanti no permite hacerlo, porque el estudio se me escapa de las manos, es demasiado grande el estudio. Y por eso uno lo delimita, y uno trabaja con variables muy pequeñas. Variables muy acotadas, y mientras menos variables es más fácil, comillas, es más sencillo poder después llegar a una relación entre las variables, si es que había o no y cuánta, que para un método cuantitativo es lo fundamental. ¿Cuánta relación había entre la variable A con la variable B? Y desde el punto de vista quali, el estudio es abierto. ¿A qué se refiere? Que recuerden, las variables no están delimitadas tan rígidamente, las hipótesis tampoco están, entonces uno puede hacer un estudio bastante más grande y uno quizás a medida que avanza el estudio, la investigación, uno lo puede ir acotando o ampliando. Todo eso está sujeto a todo este análisis que hemos visto previamente. Desde el punto de vista quanti, por ejemplo, enfocados en las variables, lo más exacta y concretas posible. Lo mismo que acabamos de comentar recién. Es cómo se relaciona un método de diseño de una celda fotovoltaica con su eficiencia energética. Muy directo, muy concreto. ¿Sí? Cómo se diferencia el grosor de una película, de un material, por ejemplo, material polimérico, orgánico, que para el diseño de una celda fotovoltaica. Por otra parte, en un método quali, estos estudios son expansivos, que paulatinamente se van enfocando en conceptos relevantes de acuerdo a la evolución del estudio. A lo mejor una variable que yo no consideraba al inicio, que la pude observar en el campo, la tengo que incorporar, y eso significa que mi estudio se va a modificar. Y eso tiene directo vínculo con que no se olviden que las hipótesis se van robusteciendo o proponiendo a medida que avanza el estudio. Son estudios direccionados. Yo sé lo que quiero en un método quanti. Sé que yo quiero determinar la eficiencia energética. Y eso lo hago, todos los análisis que hago van enfocados ahí. Pero en un método quali no son direccionados en el inicio porque yo no sé exactamente lo que quiero investigar. A lo mejor tengo una idea fundamental, una idea general, pero no sé cómo hacerlo tampoco. Y por eso el ingreso al campo inicial es fundamental. Están fundamentados en la literatura, los quanti. La revisión bibliográfica de un método quanti es pero prioritaria, es fundamental, porque así yo determino variables, determino métodos, determino experimentos, determino procedimientos, determino variables fundamentales que van a tener relación con mi problema. Pero el método quanti no. Están fundamentados en la experiencia, en la intuición, y por eso es determinante la experiencia, como dice ahí, del investigador. El investigador con su experiencia podría ir afinando la hipótesis de mejor manera y su intuición.
Esa intuición, que suena quizá un poco etéreo, se refiere al grado de conocimiento que puede tener de problemas similares. Por eso es que, por lo general, cuando uno analiza los estudios cualitativos, hay investigadores que se dedican a un aspecto muy particular. Como por ejemplo yo les mencioné los forenses, a lo mejor los forenses se dedican, por ejemplo, hay forenses que analizan muestras de sangre y hay forenses que se dedican a entrevistar. Psicólogos forenses que se dedican a entrevistar personas que han tenido algún trauma y que les van a permitir extraer mucha información. Y por eso la experiencia y la intuición, como dicen, es pero fundamental. Se aplican en un gran número de casos los cuantitativos. Los métodos cuantitativos se aplican, no sé, yo he visto estudios de estudiantes, por ejemplo, de colegio, de métodos de enseñanza, 10.000 estudiantes, 15.000 estudiantes, una generación completa. Por ejemplo, en estudios cuantitativos del corte más de las ciencias básicas o aplicadas, un experimento se replica 10, 20, 30, 40 veces si es necesario, un análisis se replica 100 veces si es necesario, y que muchas veces uno aprieta una tecla, un botón, y el estudio en 2 minutos está hecho 100 veces el mismo estudio, y eso es un aspecto muy particular. Se tiene un gran número de casos, la muestra es grande, los análisis son muchos, ¿sí? Los métodos cualitativos no es así, es todo lo opuesto. Uno analiza un contexto acotado de una situación, problema particular, y como es una situación, problema particular, no lo puedo extrapolar. ¿Sí? El entendimiento del fenómeno se guía a través de ciertas dimensiones consideradas como significativas por estudios previos. Por eso la revisión de literatura en un método cuanti es fundamental. Tengo que tener de referencia los análisis previos, los estudios previos. Y de eso me va a permitir entender un poco de lo que está ocurriendo. Y me va también a dar una perspectiva de lo que podría ocurrir con mi situación problema, que no es exactamente igual a la que está publicada en una revista científica, por ejemplo. Y por su parte, el método Quali, el entendimiento de los fenómenos es en todas sus dimensiones, internas y externas, pasadas y presentes. Es un todo, y ese todo puede cambiar. Por eso, como les decía, uno analiza en distintos puntos. Por lo general, extrae datos en distintos momentos del problema que uno está analizando. Y finalmente, en un método Quanti, queremos probar teorías, hipótesis e explicaciones, así como evaluar efectos de una variable sobre otra, ¿cierto? Ya sea correlacional con explicativo, como dice ahí. Que eso ya lo vimos, me acuerdo, en las últimas sesiones. Eso es lo que uno quiere, es probar teorías, es proponer expresiones matemáticas que permita predecir incluso algún aspecto particular. Pero en cuanto al método Quali, no es la idea. De hecho, no, yo diría, me atrevería a decir que no se puede hacer eso. Se orientan a entender, podrían dar directrices muy generales, pero eso es muy difícil aplicarlo a un todo, como un método Quanti. Se orientan a entender experiencias, puntos de vista de los individuos, valorar procesos, generar teorías fundamentadas en las perspectivas de los participantes. Se pueden generar teorías, pero es una teoría que satisface a la muestra que analicé y no necesariamente va a satisfacer a otra muestra aunque tenga un problema muy similar, que eso es lo interesante de un método Quali, y por eso, como les digo, desde el punto de vista cuantitativo es bastante criticado por esos aspectos que están ahí. Pero les insisto que son enfoques distintos, son visiones diferentes de un problema determinado. No es necesariamente el mismo, pero son enfoques distintos. ¿Qué ejemplo? Por ejemplo, planteamiento cualitativo, propósito, objetivo, pregunta, investigación. El propósito de este estudio fenomenológico es comprender mediante entrevistas, ojo con eso, a profundidad las emociones de jóvenes entre 14 y 20 años que van a ingresar al quirófano para una operación o cirugía de alto riesgo en hospitales privados de un lugar del mundo, ¿cierto? Que dice que es Salta, en Argentina. Entonces, se considerarán operaciones de alto riesgo aquellas en las que el paciente puede fallecer o tener secuelas graves que éste considera peligrosas. ¿Sí? Fíjense que ahí está mencionando el contexto y lo está especificando, está acotando muchísimo la muestra, porque uno dice, mira, en realidad cirugías se hacen muchísimas en el mundo, en Salta, no sé, en Santiago, en Valparaíso, en Viña, en una región, en la quinta región, en la región metropolitana, no sé, en algún lugar se hacen muchas cirugías, pero no todas tienen esa característica, que sea una cirugía de alto riesgo y además clasifica lo que el investigador va a considerar una cirugía de alto riesgo, que a lo mejor para mí no es. A lo mejor, por ejemplo, cuando una persona puede tener secuelas graves, como dice ahí, o que se consideran peligrosas, a lo mejor para mí no es una cirugía de riesgo. Y para el otro investigador sí. Y por eso el punto de vista del investigador es determinante tanto para el problema, la hipótesis y la toma de datos. Y la muestra, por supuesto, como está exponiendo este ejemplo. ¿Cuáles son los objetivos de este caso que está mostrando acá?
conocer las emociones que experimentan pacientes jóvenes que serán sometidos a una operación de alto riesgo. Y ahí me quiero detener solo un segundo. Solo una reflexión. Les pido que lo reflexionen un segundo. Si yo quiero analizar y conocer las emociones de una persona, ¿un método cuantitativo me servirá para conocer la emoción de una persona? Se los dejo solamente para que lo analicen y para que lo dimensionen. ¿Cuál es la intención de un método cualitativo? Segundo objetivo, profundizar en las vivencias de tales pacientes y su significado. Fíjense que los primeros dos objetivos tienen relación directa con la persona y quiero saber cómo ella percibe lo que ha hecho y lo que va a hacer y cómo lo percibe y cómo lo expresa una emoción. Interesante. 3. Comprender los mecanismos que el paciente utiliza para enfrentar las emociones negativas, ojo con eso, ya diferenció emociones con negativas y positivas, profundas que surgen de la etapa preoperatoria. Recuerdo perfectamente que Teniente Campos fue operado, ¿cierto? Y hay algo que pasa, a todos los que alguna vez nos han operado, algo pasa con uno tiene algún tipo de pensamiento, dependiendo, quizás depende mucho igual la edad, creo yo, de la persona que va a ser operada y de qué va a ser operada también. Pero algo pasa, justo antes de que uno lo vayan a operar, ¿cierto? Algo pasa con la persona, cambia un poquito, algunas dinámicas que suelen ser un poco distintas. Y fíjense que ahí es la intención, uno de los objetivos de la investigación es analizar qué pasa en ese momento, ¿cierto? Y bajo esos objetivos planteo las siguientes preguntas. ¿Qué emociones y sentimientos experimentan los pacientes jóvenes que serán intervenidos en una operación de alto riesgo? Porque recuerden que la muestra está entre 14 y 20 años. 2. ¿Cuáles son sus vivencias antes de la operación? ¿Sí? ¿Qué es lo que hizo antes? El día antes, una semana antes, a lo mejor está hospitalizado mucho tiempo. Y ¿cómo se llama? Eso repercutió en que lleva mucho tiempo en el hospital, hospitalizada esta persona, y que todas esas vivencias que tiene en el hospital porque no puede ir a su casa por motivos de salud, no le permiten salir y algo, insisto, algo pasa en la cabeza de esa persona que lo puede expresar con un sentimiento, con una acción, y que eso es lo que uno interesa analizar desde este enfoque. Y la última pregunta de investigación para responder a los objetivos, recuerden que esa es la intención, es ¿qué mecanismos se utilizan para enfrentar las emociones negativas que surgen en la etapa previa a la operación? Hay personas que en el preoperatorio, o cuando por ejemplo las van llevando de la sala de estar a la sala al quirófano, que muchas pierden el control, se tienen que incluso sedar antes de que entra al pabellón o al preoperatorio. Y otras personas que no, que cambian su comportamiento, hay muchas que se ríen, casi de forma descontrolada. Eso depende mucho de lo que uno está percibiendo en el momento. Y eso, fíjense en lo siguiente, a lo mejor dos personas llevan el mismo tiempo hospitalizadas, tienen la misma patología, y esa patología va a ser operada en distintos momentos, por cualquier motivo clínico. Y van a más o menos seguir el mismo trayecto, me refiero al trayecto clínico. Pero sus expresiones en el momento del preoperatorio, al entrar al quirófano, lo más probable es que no sean las mismas. Y eso es un aspecto súper fundamental de entender. Y ahí la conducta humana es determinante. Algo pasa con nuestro cerebro que provoca que bajo el mismo fenómeno que está ocurriendo se actúe de una forma distinta, ¿sí? Que como les digo se refleja en emociones, en sentimientos. Como les digo, personas lloran, personas ríen, personas gritan, personas se descontrolan, ¿cómo se llama? Bajo la misma operación me refiero. O piensa en lo siguiente, cuando hay una operación donde se van a hacer un trasplante de algún órgano en paralelo, o sea, que le sacan un órgano a una persona y se lo van a introducir a otra, entran casi iguales en el mismo momento al quirófano y sus reacciones también no necesariamente son las mismas. Y eso es lo que esta investigación, este enfoque quiere intentar entender. ¿Por qué pasa eso y bajo qué dinámicas pasan? De tal manera de que eventualmente uno pudiera decir, mira, de todas estas personas, voy a inventar un valor, el 20% de ellas que fueron operadas de lo mismo tuvieron este comportamiento en un punto determinado, ¿sí? Que con un 20%, por ejemplo, que estoy mencionando yo, es imposible generalizar, ¿cierto? Pero nos podría servir como información. A lo mejor el equipo clínico, el equipo médico, podría tomar alguna medida para que a lo mejor ese descontrol no ocurra, ¿sí? Así que por eso, como les digo, que me pareció importante mencionar un caso quizás más concreto que está mencionando el libro. ¿Sí? Que recuerden que el libro es el mismo, el Metodología de Investigación de Hernández,
que les pido que estos aspectos que estamos discutiendo aquí en la sesión los puedan complementar con la lectura del libro. Ya conocemos más o menos el ambiente natural, ¿cierto? Entonces lo que tenemos que hacer es plantear el problema. Entonces, ¿cómo comienza esto? Se realizan primordialmente los ambientes naturales de los participantes o unidades de análisis, ¿sí? O sea, tengo que tener presente lo que está pasando, tengo que tener presente quiénes son y tengo que tener presente cómo se relacionan entre ellos. Y bajo eso podría yo pensar en plantear el problema. Las variables no están controladas ni manipuladas. De hecho, inicialmente no están definidas, que eso es un aspecto, como les digo, que es muy criticable desde un punto de vista cuantitativo, que básicamente es como que yo voy a mirar por mirar. No es la intención de un método quali no es ese. No es ir a sentarme a mirar el patio de un colegio, el patio, no sé, de la escuela naval, por inventarle algo, el patio de la Polinar, y ahí recién se me va a ocurrir identificar un problema que yo podría intentar investigar. No es. Ese es un extremo, que es como de un punto de vista se intenta como ridiculizar el método cualitativo desde ese enfoque, pero no, si bien no están definidas, sí tengo que tener, recuerden, un aspecto general que a mí me va a ayudar a buscar algo que de interés para la investigación, ¿sí? Si no, como dice ahí, conceptos generales como emociones, vivencias, mecanismos de confrontación. Y estos aspectos son muy clásicos en los colegios. Por ejemplo, piensen un estudiante en un colegio vulnerable, imagínense una situación de este estilo, un estudiante en un colegio vulnerable que sufre bullying. Que hay que investigar cómo ese estudiante, qué emociones tiene, qué vivencias tuvo, cómo lo confronta este estudiante y que, por ejemplo, a lo mejor un mecanismo que el estudiante, o sea, me refiero, el problema a lo mejor se generó porque el estudiante se intentó suicidar, por ejemplo, que eso no es tan poco frecuente, o se intentó arrancar del colegio, por ejemplo, lo que ocurre en el Sename. O en algunos lugares del Sename, ¿cierto? Que han sido reportados tanto en diarios como en programas de investigación, tanto escritos como audiovisuales. Los niños arrancan por algún motivo, y eso sería interesante entender por qué pasa eso. ¿Qué pasa? ¿Qué vivencia tiene? ¿Qué sensaciones tiene un niño o una persona que le hace arrancarse de un lugar? ¿Sí? Y que uno no ve que son casos aislados tampoco. Así que, si bien uno no define variables, sí tiene algún aspecto muy genérico que uno va a buscar a la investigación. Ir a sentarse por mirar, eso no es un método de investigación. Eso es observar, como yo podría observar una pradera, que ¿cómo se llama? Que no tiene nada de malo, pero desde el punto de vista metodológico no nos sirve. Los significados se toman de los propios participantes, y esto es un aspecto importante. Yo voy a complementar un poco esa frase, esa oración. Yo, como investigador, lo primero que tengo que intentar hacer es identificar qué es lo que percibe esa persona, ¿cierto? ¿Cómo percibe un mismo fenómeno? A lo mejor una broma que para alguna persona podría ser algo muy violento, a lo mejor para otra no. Y eso tiene directamente con la percepción que yo tengo. Y con mis vivencias, por supuesto, con mis vivencias, con mis creencias, con mis conductas, que a lo mejor esa broma no va conmigo, no va con mi pensamiento, ¿sí? Y que lo interesante, lo importante es que yo como investigador tengo que registrar qué es lo que esta persona percibe del problema. Y por otra parte, y ahí donde yo lo complemento, es también uno como investigador, también en algún punto de la toma de datos, tiene que ir emitiendo juicios respecto a lo que está ocurriendo. Por ejemplo, le voy a poner un caso. A lo mejor yo como investigador voy a ir a observar, a analizar una situación de bullying que está ocurriendo en una sala de clase. Y yo voy a ir a la sala de clases, voy a ir a hacer una revisión de clases, por ejemplo. Si el estudiante tiene 20 clases a la semana, voy a mirar 10. Mientras más sea, sería mucho mejor. 10 de distintos profesores. Y esto lo voy a hacer de forma progresiva o constante por 4 semanas, un mes. Y voy a observar cuáles son las dinámicas del curso con este estudiante. Entonces, a lo mejor en las vivencias que yo voy a ir observando como investigador, voy a ir registrando algunos aspectos que me van a parecer importantes respecto al problema. Y yo podría entrevistar al niño y decir, mira, Pedrito, en tal momento de la clase, tú estabas participando activamente en la clase, respondiendo a las preguntas del profesor,
pero ocurrió un hecho que provocó que tú ya dejaras de participar. Y ese hecho fue que, por ejemplo, un estudiante X, el estudiante que estaba, por ejemplo, sentado en el asiento del lado, le dijo una broma. ¿Por qué tú dejaste de participar en la clase cuando ocurrió este fenómeno? Entonces el estudiante podrá responder algo así como, yo dejé de participar porque la broma me pareció ofensiva, la broma no me gustó, me molestó, y por eso dejé de participar. Pero a lo mejor yo, como investigador, mi juicio es que a lo mejor yo voy a decir, mira, para mí, ese fenómeno que ocurrió no lo catalogaría como una conducta de bullying, y que eso es distinto de lo que me está diciendo el estudiante, la persona afectada en este caso. Y eso es muy interesante, porque por eso les digo de que uno tiene que analizar muy bien como investigador, se tiene que interesar del problema y de las variables y conceptos que están relacionados con el problema. Si yo, por ejemplo, no tengo una concepción amplia de lo que es bullying, por supuesto que mi sesgo va a ser muy grande, porque a lo mejor algunas conductas no las voy a poder catalogar como bullying, siendo que probablemente podrían serlo. O al revés, a lo mejor hay conductas que el estudiante considera que no son bullying, porque a lo mejor está tan, comillas, acostumbrado a que lo molesten, que a lo mejor yo como el investigador digo, sí, oye, en ese momento el estudiante sufre bullying. Y el estudiante dice que no, a lo mejor está tan habituado a que ocurra habituado, les pido que tengan lo siguiente en consideración, habituado no implica que esté bien, no es lo que les estoy intentando decir. Habituado significa que está ocurriendo frecuentemente, que el estudiante ya se acostumbró, ya básicamente no le importa, pero yo como investigador lo encuentro muy violento a lo mejor, lo que le están diciendo. Y que eso es un aspecto también muy importante, que uno cuando se interioriza en el problema, lo tiene que tener presente. Si yo voy a analizar dinámicas de bullying, tengo que interiorizarme completamente en lo que es el bullying, bajo qué dinámicas ocurre. Por ejemplo, si el colegio ha tenido denuncias de bullying, recuerden que eso hoy en día está tipificado por la ley, entonces todos esos aspectos me van a servir a mí para tener una intuición. ¿Se acuerdan que en un par de diapositivas hablaba de la intuición del investigador? De qué aspectos yo como investigador voy a considerar como bullying y qué aspectos el estudiante me va a decir que de verdad considera que son bullying, que eso no siempre va a concordar y que eso, como les digo, es un aspecto muy interesante de este punto de vista de investigación. Y finalmente, los datos no se reducen únicamente a valor numérico. No es que yo analizo pensemos en este mismo problema que les mencioné. No es que yo voy a mirar las sesiones de clase, que yo creo que dije que eran 10 sesiones por, por un mes, o sea, son 40 sesiones que voy a mirar. No es que yo diga, mira, el promedio de hechos de fenómenos de bullying que sufrió este estudiante fueron 5 por clase. No, no es la intención. La intención, ese dato me podría servir. Sí, eventualmente me podría servir, pero lo más importante es identificar primero, y eso va a depender del enfoque en la investigación, o bien va a depender si es que yo quiero ver los dos puntos de vista. Primero, lo importante es por qué el estudiante siente que los compañeros le hacen bullying, y lo segundo es por qué el curso le está provocando, o el curso incurre en dinámicas de bullying con este estudiante. Eso es, en este caso, o podrían ser eventualmente, dos aspectos muy interesantes de analizar, porque si yo entiendo por qué el curso está incurriendo en bullying con el estudiante, a lo mejor el colegio podría buscar alguna remedial, que a lo mejor no se va a solucionar con que el estudiante se cambie de curso, por ejemplo, que es lo que uno suele ver en algunos colegios, es decir, mira, el estudiante tiene un problema aquí, bueno, lo cambiamos de curso del A, lo pasamos al B, por ejemplo, y a lo mejor la dinámica va a ser la misma, porque a lo mejor es un todo, que es lo interesante de analizar desde el punto de vista cualitativo, qué es lo que está pasando en el global y comprenderlo de una forma muy profunda, tanto desde el punto de vista del estudiante como desde el punto de vista de los estudiantes que le estarían incurriendo en la acción de bullying y cómo lo percibe además el profesor, que no olvidemos que en una sala de clase el profesor es un agente pero determinante en este tipo de fenómenos. O bien el profesor lo fomenta, o bien el profesor lo restringe, o bien el profesor no participa ni para fomentar ni para prevenir la ocurrencia de estos casos, y por eso el profesor es determinante. Y su visión, porque por algo lo está haciendo. Si el profesor, por ejemplo, fomenta el bullying de alguna manera, no tiene que ser tan explícito tampoco,
significa que a lo mejor no lo concibe como algo malo. Y eso por supuesto que puede ser un problema, porque a lo mejor el caso no tiene vínculo directo a lo mejor ni con el estudiante ni con el alumno. A lo mejor una dinámica que uno mismo como profesor pudo haber tenido incitó a que los estudiantes pudieran molestar a otro. Que por ejemplo, no sé, uno podría decir, oye, la respuesta mala que diste, o la respuesta tonta que diste, o la respuesta no tiene ningún sentido, que a lo mejor eso fomentó que el grupo como que molestara al otro estudiante, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Uno también como profesor es un agente determinante en esto, y a veces uno mismo no lo considera como un factor primordial, y que por eso es que mientras más conocimiento del problema uno tenga, va a ser mejor, más comprensión voy a tener del fenómeno, y eso es lo que uno quiere con este aspecto. Entonces, ¿a qué resultados uno llega? Si no son numéricos, a los resultados que uno llega a decir, mira, eh, el estudiante o el grupo, por ejemplo, incurre en bullying porque a lo mejor el estudiante tiene una baja autoestima. Y eso se refleja en que, por ejemplo, el estudiante no provoca algún aspecto como de respeto con el resto de estudiantes. Por ejemplo, le tiran una goma y el estudiante tampoco lo refleja, tampoco le dice al profesor, por ejemplo, y que eso repercute en que el estudiante tiene una baja autoestima. Entonces, si por ejemplo fuera ese el motivo de que el estudiante tiene una baja autoestima, entonces uno podría indagar por qué tiene una baja autoestima, y por eso es que este enfoque va cambiando con lo que está haciendo. Entonces, a lo mejor lo que me importa, a lo mejor el efecto es el bullying, pero la causa en principio ahora podría ser la autoestima del estudiante. O quizás, fíjense, a lo mejor el autoestima de un estudiante se vio deteriorada porque un profesor incurrió en una dinámica que al estudiante no le gustó, y eso también puede ocurrir. Eh, y que por eso a mí no me sirve decir, mira, el profesor molestó al estudiante 3 veces, no me importa, porque a lo mejor podría ser una, pero podría ser tan dura para el estudiante que eso va a provocar un efecto muy a largo plazo y muy determinante en ese estudiante. Así que lo importante es conocer el por qué, el cómo, el cuándo, el dónde, bajo qué circunstancias está ocurriendo este fenómeno, pero sobre todo el cómo. ¿Cómo influye esta conducta del profesor? ¿Cómo influye esta conducta del grupo de estudiantes con este estudiante en particular que por ejemplo, dejó de hablar o dejó de participar activamente en una sesión de clase? Otro caso, planteamiento cualitativo, objetivo, pregunta, justificación y viabilidad. Por ejemplo, el objetivo es entender el significado de la experiencia humana resultante de la pérdida de un familiar a consecuencia de un desastre natural. ¿Cuál es la pregunta de investigación? ¿Cuál es el significado que tiene para un ser humano la pérdida de un familiar a consecuencia de un desastre natural? El por qué estamos interesados en tal investigación complementaría el planteamiento junto con la viabilidad y estudio. Que no se olvide que eso igual es fundamental. Eh, Justificación, brevemente, como dice ahí. Al entender el significado de tal experiencia y realidades personales de los individuos que las viven, podemos obtener un conocimiento más profundo, que es la intención de este método, de la naturaleza humana en casos de desastre y plantear mejores esquemas de apoyo psicológico para sus víctimas. Proyéctelo con el caso de este niño que sufría bullying, el caso hipotético que les propuse yo recién. Si yo más o menos concibo por qué se formó el bullying, por qué ocurre el bullying, yo podría quizás evitarlo en el futuro. Yo como hablo como director de un colegio, inspector de un colegio, ¿cierto? Yo podría intentar buscar un método. De decir, mira, a lo mejor el profesor no tiene que decir que la respuesta es tonta, a lo mejor tiene que buscar esa respuesta, que a lo mejor es una respuesta errónea, puede ser, pero no usar términos quizás que pueden ser empleados para otros fines. Y quizás cambiar el enfoque de la misma respuesta. A lo mejor, mira, la respuesta no es la ideal, veamos otro estudiante que responda, y así también uno puede ir haciendo también participar a los estudiantes, que es un aspecto súper importante, y además hacerle sentir que a pesar de que podría estar dando respuestas incorrectas, su opinión es válida y es importante para uno como profesor. Que como les digo, eso podría provocar que un estudiante derechamente deje de participar. Y la viabilidad, hace 2 días ocurrió un terremoto con consecuencias fatales y puede efectuarse la investigación. Se cuenta con los recursos y conocimiento para ello. O sea, por ejemplo, si yo voy a investigar desastres naturales en un lugar del planeta, no sabría decirle alguno, pero pongamos otro, son puros casos hipotéticos por ahora. Supongamos que hay un lugar del planeta donde no ocurren desastres naturales. Ninguno. Entonces, ¿cómo yo podría hacer esta investigación? No hay viabilidad de esa investigación.
Pero, por ejemplo, aquí en Chile tenemos terremotos bajo cierto patrón de temporal, me refiero. Y uno podría hacerlo. Las lluvias, me recuerdo en un par de semanas, ¿está cierto? Que todos los inviernos Santiago suele estar bajo el agua. Y otras ciudades, por supuesto, que no tienen tanta exposición como Santiago. Incluso aquí mismo en la quinta región, Valparaíso, Viña. Entonces, bajo alguna situación problemática o una catástrofe, uno podría hacer este estudio. Pero si nunca ocurren, no lo podría hacer. Entonces tendría que buscar un nuevo enfoque. Algo distinto que a lo mejor analizar lo mismo, la experiencia humana, de una pérdida de un familiar, pero no en un desastre natural. Podría ser, no sé, bajo un grado de contaminación, por ejemplo, de un lugar, cosas por el estilo. Pero un desastre natural no me va a servir, porque en el lugar no ocurre, salvo que yo vaya a analizar otro lugar. Yo como investigador me desplace a un lugar donde sí ocurran estos fenómenos naturales, ¿cierto? Donde se pierdan familiares y que además, ¿cómo se llama? Las personas también tengan la disposición de participar. Habíamos dicho que la revisión de la literatura no es uno de los aspectos tan fundamentales, pero por supuesto que también se tiene que hacer. Por ejemplo, si es que yo voy a trabajar con el bullying, tengo que hacer una revisión bibliográfica. Por ejemplo, ¿dónde ocurre el bullying? ¿Cuándo? ¿Qué es lo que se reporta? ¿Qué es lo que significa bullying? Son palabras ya bastante más amplias, que incluso tienen hasta más de un significado, o más de una concepción, quizás más que... preferiría usar la palabra concepción, más que significado. Eh, y que me va a servir también para, como menciona ahí el cuadrito verde, es identificar conceptos clave, ¿cierto? Acercarme cada vez a ellos. Si yo conozco los conceptos claves, podría ir quizás afinando un poco más las variables, y si conozco un poco más las variables, podría determinar cuáles son los métodos de recolección de datos y cómo los voy a analizar. Que eso es un aspecto súper importante que cuando uno busca o plantea un método de investigación, cualquiera sea, y uno propone un método, uno asigna variables, uno dice, mira, la variable A con la variable B, ¿cierto? Variable dependiente, variable independiente, como lo vimos en cuantitativa, uno ya tiene que estar pensando cómo va a recolectar los datos y cómo los va a analizar. El método Quanti es bastante más directo. Uno con la literatura dice, mira, voy a medir el espesor de una lámina, perdón, de una película de un óxido de titanio, por ejemplo, de una celda fotovoltaica, y ¿cómo se llama? Eso lo puedo medir. Sé cómo medirlo, voy a un equipo, el equipo lo mide, le puedo sacar fotos de imagenología con espectroscopía, perdón, con microscopía electrónica de barrido, electrónica de transmisión. Uno lo puede hacer y eso uno dice, mira, este análisis me entrega una foto, yo después observo la foto de microscopía, por ejemplo. Y con la microscopía voy a ver si es que tiene rugosidad, qué tan rugoso es, qué tan liso es, y eso cómo se relaciona con mi problema. Pero en un método cualitativo eso es un poquito más difuso. ¿A qué me refiero? Si yo tengo análisis, quizás la recolección de datos la voy a saber. A lo mejor mi método de recolección de datos es esta bitácora que hablamos al principio de una observación de campo. Entonces yo voy a registrar en mi bitácora lo que está ocurriendo en mi observación, ¿cierto? Según mi perspectiva, por supuesto. Lo que quizás va a cambiar es el análisis. El análisis lo puedo hacer, mira, son categorías prediseñadas, son categorías emergentes, son categorías adaptadas, y eso sí va a cambiar un poquito. O podría eventualmente cambiar desde un estudio que uno podría encontrar en un artículo científico a lo más o menos lo que yo quiero hacer. Entonces, ¿qué me va a permitir esto? Esto también va a provocar un entendimiento mejor de los resultados, ¿sí? Evaluar las categorías relevantes y profundizar en las interpretaciones. Recuerden que ese es el fin de este tipo de estudios, es buscar una interpretación. Yo como investigador tengo que interpretar lo que yo voy ¿cómo se llama?, a registrar en mis datos. Y eso es muy interesante. Y por supuesto, desde otra perspectiva, muy criticable. Que uno mismo tenga que interpretar. O sea, yo digo, ¿eso es o no es bullying, por ejemplo? Como el caso de la recién. El planteamiento se fundamenta en las investigaciones previas, el planteamiento del problema, pero también en el proceso mismo de inmersión en el contexto, la recolección de los datos, de los primeros datos y su análisis. O sea, yo tengo una idea de problema, tengo algún bosquejo de variables, voy al campo, es decir, mira, voy a analizar las variables que están en relación con este problema, pero como estoy tomando datos, a lo mejor me voy a dar cuenta, mira, en realidad yo como investigador suponía que el problema radicaba entre el estudiante que sufría bullying con los estudiantes que les hacen bullying, y yo suponía
que ahí estaba el conflicto, pero en el campo me di cuenta que es el profesor el que induce el problema, que a lo mejor yo inicialmente no lo concebí, no lo pensaba de esa manera. Y eso me va a permitir replantear mi problema, replantear mi pregunta, perdón, mi pregunta no el problema, replantear mi pregunta, replantear mis objetivos y proponer hipótesis en base a los datos que estoy recogiendo en el campo. Y eso tiene algún vínculo con la literatura, ¿sí? O sea, ¿tengo datos de literatura? Sí, de la teoría también. Hay teorías de la conducta humana, cosas por el estilo, pero de eso puedo tener algo muy genérico, pero lo puedo ir enfocando a medida que yo voy comenzando el proceso de toma de datos. Las hipótesis, como mencionamos al principio, es muy extraño que se establezcan al principio, no como método cuántico. El método cuántico no tiene todo en orden, por así llamarlo, problema, pregunta, objetivo, hipótesis, ¿cierto? Aquí las hipótesis por lo general no se plantean al inicio, se plantean en el trayecto. Y uno dice, mira, en ese trayecto es toma de datos, conocimiento del contexto, ¿cierto? Que esos son los aspectos más fundamentales. Y ¿cómo se llama? Eso me permite ir afinando mis hipótesis o mis hipótesis que están relacionadas con el problema de investigación. Durante ese proceso, el investigador va generando hipótesis de trabajo que se afinan paulatinamente conforme se recaban más datos. O estas también pueden ser uno de los resultados del estudio. Y eso sí que es algo que causa mucho conflicto entre los metodólogos, por lo menos los metodólogos más cuantitativos, que no conciben que la hipótesis sea algo así como la conclusión. Y eso es algo bastante raro de pensarlo. Es decir, mira, yo terminé mi estudio y al final del estudio, ahí recién voy a tener mi hipótesis del problema, o mi hipótesis que se relaciona con el problema. Y eso, como les digo, es bastante extraño concebirlo. De un punto de vista cualitativo se puede. Está como, no quiero decir permitido, porque no es algo que se permita o no, pero está fundamentado. Eso se puede hacer y porque recuerden que a medida que yo voy tomando datos, mi hipótesis puede cambiar. Y si yo tomo datos durante todo el proceso de investigación, por supuesto que mi hipótesis puede cambiar hasta el final. Se modifican sobre la base de razonamiento del investigador, lo que hablábamos hace un ratito, las experiencias y las circunstancias. O sea, mi razonamiento es fundamental. Mi juicio es determinante para proponer mi hipótesis. Por ejemplo, mi hipótesis era inicial que el grupo le provocaba bullying al estudiante por algún motivo que desconozco, y eso es lo que quiero conocer, pero ahora yo en el campo evidencié que es el profesor el que incita al bullying de este estudiante y por eso mi juicio va a cambiar, lo que va a provocar un cambio de hipótesis, ¿cierto? Y finalmente las hipótesis no se prueban estadísticamente, sino que se inducen. Se trata pues de hipótesis emergentes y derivadas del propio desarrollo de la indagación. Lo mismo que hemos dialogado. No es que yo mi resultado, mi hipótesis, yo no puedo, por ejemplo, hipotetizar que, no sé, por ejemplo, el 30% de las clases el estudiante sufre bullying. No es la idea, no es la intención. Si quiero lo puedo hacer, pero no me va a ayudar mucho ese dato. Lo que sí me va a ayudar es el por qué está ocurriendo esto y el cómo afecta al estudiante y cuáles son sus sensaciones para provocar esto, ¿sí? Para que le provocan esta situación, este problema, este fenómeno. Entonces, como les digo, no se olviden, lo estadístico está para la cuantitativa, lo no estadístico está para lo cualitativo, ¿sí? Entonces, tenemos la revisión, tenemos las hipótesis, bueno, y ahora, ¿qué hago? Tenemos que ir al campo. Seguro tenemos que ir al campo a tomar datos. Una vez se determinó el contexto, se comienza a responder las preguntas de la investigación, ¿cierto? O sea, yo voy a ir a la sala de clases de tales profesores. Entonces ahí voy a ir, voy a tomar datos, voy a tomar mi bitácora, voy a registrar todo lo que observe y voy a intentar responder la pregunta. De esta manera, lo primero es explorar el contexto que seleccionaste inicialmente, lo que significa evaluarlo para cerciorarte de que es el adecuado para responder la pregunta. A lo mejor, como es un problema que a lo mejor no viene necesariamente por una generación propia, por así llamarlo, del bullying del curso con el estudiante, sino que a lo mejor depende del profesor, entonces si yo evidencio eso, ahora en mi contexto no va a ser 10 clases aleatorias dentro de un mes, van a ser las clases que tienen los estudiantes con el profesor al cual yo, investigador, estoy adjudicando que provoca el bullying. Y eso es muy importante hacerlo. Desde el punto de vista metodológico, porque significa que cambio mi hipótesis. Y eso significa que va a cambiar mi campo. El campo ya no va a ser el curso en distintas clases, el campo va a ser
en la clase con este profesor en particular al cual yo, investigador, estoy adjudicando el motivo del bullying. Por lo general, se suelen seleccionar contextos a los cuales son difíciles de acceder más allá de lo razonable. Eh, si yo voy a analizar algo que a lo que puedo ir comúnmente, no tiene mucho sentido. Por eso es que si yo puedo ir a muchas clases, en este caso del bullying, no sé si sea tan útil. No solamente porque al parecer el profesor, según mi juicio, que estoy en todo este caso hipotético, a lo mejor yo, investigador, dije que el problema es el profesor, pero a lo mejor tampoco es el profesor. Entonces, lo que voy a intentar hacer, por ejemplo, es ir y conocer contextos a los cuales yo naturalmente o normalmente no puedo acceder. Por ejemplo, quizás podría ir e intentar asistir a la casa del estudiante, por ejemplo. Eh, que quizás para el contexto de un bullying en la sala de clase, a lo mejor yo podría pensar que no tiene mucha relevancia, pero a lo mejor sí la tiene, y la única manera de hacerlo es yendo a ese lugar. A lo mejor el estudiante, por ejemplo, el problema del estudiante del bullying se suscita principalmente en las primeras horas de clase, y a lo mejor tiene vínculo con que el estudiante no come, por ejemplo, por inventar otro caso. Si no toma desayuno va a tener menos energía y eso va a implicar que el estudiante esté más susceptible a agentes más externos, ¿sí? Por ejemplo, a lo mejor el estudiante tiene algún tipo de interacción con la psicóloga o la psicopedagoga del colegio. A lo mejor yo podría asistir a esas sesiones como investigador, que a lo mejor normalmente no podría asistir. Que como les digo, que la idea es que siempre me permita ampliar mi conocimiento sobre el tema, ¿sí? Y que, como les digo, son aspectos súper fundamentales para que uno, cada vez que a medida que avanza el tiempo, uno pueda tener una comprensión mayor de lo que está pasando y sobre todo el por qué. Y cada vez más profundamente, cosa que cuando yo tenga que responder a algo, lo haga con cierta certeza, que es lo que uno busca. Entonces, ¿cómo tener un mejor acceso al ambiente de investigación? Hay distintas técnicas esas técnicas son incluso transversales. Esto no es solamente algo que sirva para la investigación. De hecho, uno también le sirve para incorporarse a un grupo de trabajo, a un grupo de amigos, o cuando uno va a conocer personas nuevas, que son técnicas más genéricas. No es algo quizás tan algo particular de cómo uno incluirse en un método. Ahí se van a dar cuenta, si ya están leyendo los apartados que están ahí, se van a dar cuenta que como se llama, son aspectos un poco transversales, pero que son habilidades muchas veces blandas, que se suelen llamar, y que a veces los investigadores no las tienen. Y como no las tienen, no pueden ingresar de forma favorable a un contexto. Entonces, desarrollar relaciones positivas, ganarse la confianza, como dice ahí, del contexto, ¿cierto? Piensa lo siguiente, si yo, profesor, voy a ir a analizar estas situaciones de bullying a una sala de clase, y yo entro a la sala de clase y digo, a ver, silencio, todos los estudiantes silencio, y párense para que nos saludemos, por supuesto que genera una repulsión de los estudiantes y los datos van a estar completamente alterados. Recuerden que la importancia principal es que esto tiene que ocurrir en una situación lo más natural posible. Que si yo ingreso de esa manera, por supuesto que cambia la dinámica y no va a ser natural. Los datos que registre no son naturales. Disculpen usar la palabra natural tantas veces, no recuerdo. Hay otro término que no lo puedo recordar en este momento. Genuinos. No son genuinos y si no son genuinos no me sirven. O no me sirven mucho. La información que voy a sacar de ahí es muy poca. Debe estar abierta a todo tipo de opiniones y escuchar las voces de los participantes. Por ejemplo, si estoy sentado al final de la sala de clase, podría venir los estudiantes y hablarme directamente. Y decirme, ¿usted qué está haciendo aquí? ¿Usted quién es? Porque muchas veces, incluso ni siquiera los estudiantes les avisan que van a ir a observar la clase. Llega el observador nomás. ¿Y usted qué está haciendo aquí? ¿Está evaluando a la profesora? Típico. ¿O el profesor? ¿Está haciendo una evaluación de los profesores? ¿O qué está haciendo acá? ¿Para qué está haciendo? ¿Y cuánto rato va a estar? ¿Y usted está haciendo las tareas? A ver, muéstrame qué está escribiendo. Todas esas dinámicas que ocurren y tienen influencia. Los estudiantes sufren algún cambio cuando uno entra a una sala como observador. Uno quiera o no, eso es independiente. Mucho o poco cambian. Demuestran un interés genuino por la comunidad. O sea, por ejemplo, si estoy en la sala de clase y después voy al recreo y a lo mejor mi campo de trabajo no es el recreo, a lo mejor podría ir a estudiarle, oye Juanito, el mismo que me preguntó qué estaba haciendo, oye Juanito, ¿tú te gusta venir al colegio? Oye, ¿tú qué estás haciendo? ¿Estás jugando a la pelota? Oye, juguemos a la pelota, tírame la pelota. Porque de eso también van a demostrar, uno demuestra, por eso son habilidades blandas, como les comentaba recién,
uno demuestra que la otra persona igual te importa. Y cuando uno siente que alguien tiene algún interés por uno propio, es que la predisposición de uno es diferente, ¿cierto? Así que por eso es que es muy interesante esos aspectos que son, como digo, habilidades blandas, pero que sirven para nuestro contexto. Utilizar técnicas de acercamiento, así como teorías sociales, como la que acá, oye, juguemos la pelota, oye, muéstrame el teléfono, ¿qué estás jugando? Ah, no, profesor, estoy jugando, no sé, tal cosa. Juguemos, yo también, mira, yo también juego, lo tengo en mi teléfono. ¿Cuántas cosas que uno puede hacer hoy en día que ¿cómo se llama? Que podría como enganchar, por así llamarlo, con la muestra, que eso es muy fundamental. Apoyar a los participantes en alguna necesidad, por ejemplo, lo que a mí me ha pasado, por ejemplo, yo algunas veces que he observado algunas sesiones de clase, investigando algún fenómeno particular, es que en las clases de química, por ejemplo, los estudiantes no saben usar la calculadora. Entonces me preguntan, o dicen, uy, no puedo calcularlo, no me da el valor que está dando el profesor, chuta, lo hago, uy, hazlo de nuevo, uy, no lo puedo hacer, profesor, no lo puedo hacer, ya, calcúlalo otra vez, por ejemplo, supongamos que esa es la respuesta. Chuta, el cálculo no lo puedo hacer, típico problema con la notación científica del calculador, típico, o con los logaritmos con exponenciales, clásico. Y ahí uno podría decir, oye, ¿sabes qué? Muéstrame el calculador, muéstrame cómo lo estás haciendo. Ah, mira, no, pero aquí tienes que apretar esta tecla, después apretar acá, apretar el número, escribir el número de esta forma, ¿sí? O sea, apoyar en alguna necesidad, ¿sí? Que puede ser tan trivial a lo mejor para uno, pero para ellos puede que no. Y eso es determinante en el momento de que uno después va a interactuar con ellos, porque esa es la intención. Detecta y cultiva informantes claves para contar con diferentes perspectivas. O sea, por ejemplo, siempre en un curso hay un líder, más positivo o negativo, pero siempre hay. Al que le va bien en el curso, a la primera antigüedad, por ejemplo, al que le va bien, ¿cierto? Al bueno para los deportes, al que le gusta tocar la guitarra, al que le gusta dibujar, al que, no sé, al que duerme. Siempre buscar algunos agentes claves que me podrían permitir ayudar a buscar alguna explicación al problema, ¿sí? Y que eso es lo que yo observe, es lo que me va a permitir identificar quiénes y cuántos, sobre todo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, agregar al equipo del estudio una persona con las mismas características de los participantes y que posea los conocimientos necesarios. Por ejemplo, a lo mejor yo estoy trabajando con estudiantes de pregrado, por inventar algo, estoy estudiando estoy trabajando con un estudiante de, no sé, un tesista, por ejemplo, un tesista de la carrera de química y yo quiero analizar lo que están trabajando otros tesistas, por ejemplo, y en su práctica docente, por ejemplo, práctica profesional, quiero ir a ver qué están pasando. Este tesista tiene conocimiento, ¿cierto? Tiene características similares a lo que yo estoy analizando y lo llevo porque la perspectiva de esa persona es distinta de la mía. Tenemos creencias distintas, pensamientos diferentes, experiencias distintas, que nos va a permitir tener una distinta concepción de lo que está ocurriendo. Entonces, una vez que uno está en el campo, ¿qué hacer? Si se acuerdan de la primera diapositiva, habían formas de que uno recolectaba datos. Un mapa, por ejemplo, en la sala de clases es fundamental. Es fundamental porque las dinámicas tienen algunos patrones. Por ejemplo, por inventar un caso, el estudiante que duerme en una sala de clases suele ser el que se sienta atrás, por inventar algo súper trivial, pero la idea es que me entiendan la idea del dibujo. A lo mejor la ubicación de la mesa del profesor no es la óptima, a lo mejor la mesa del profesor está mal ubicada. A lo mejor no hay espacio entre las mesas y no permite que uno se desplace y eso me impide llegar al estudiante que está ahí atrás, ¿cierto? A lo mejor el bullying ocurre con el estudiante que se sienta al final de la sala, al medio, y que se rodea por estudiantes que tienen mucha más personalidad, por ejemplo, que son mucho más impulsivos a lo mejor, que esos son aspectos que yo solamente voy a poder evidenciar si me presento ahí. Pero como les digo, esto tiene dinámicas. Por lo general, este tipo de conductas tiene algún tipo de patrón que uno puede ir siguiendo a medida que uno va conociendo el contexto, ¿cierto? ¿Qué es lo que suele pasar? En las primeras veces que uno va al campo y analiza algún problema, los estudiantes se impactan en el sentido amplio de la palabra, se impactan, cambian su conducta. Pero si uno va constantemente, eso después uno pasa a ser un estudiante más, por así llamarlo. Es como que uno se hace invisible. Como decía mi profesora, una de las profesoras de metodología que tuve, uno se hace invisible. Después, al final, los estudiantes se tiran papel, el papel pasa al frente tuyo,
dicen garabato al lado tuyo, si es que dicen, por ejemplo, tiran la pelota de un lado para otro al frente tuyo, da lo mismo, uno se hace invisible. Y eso es uno de los aspectos determinantes que ocurra porque significa que el estudiante está en confianza. Y eso es lo que uno quiere, que el contexto sea lo más natural posible, ¿sí? Así que eso, como les digo, es fundamental un dibujo. Y uno puede decir, mira, uno de esas mesitas, por ejemplo, que están ahí en el dibujo, uno dice, mira, uno puede codificar el estudiante A1, A2, A3, A4, A5, hasta la A30, no sé cuántos serán, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 25, ¿cierto? Del A1 al A25. Y decir, mira, el A, por ejemplo, si el A1, el que está al frente de la mesa del profesor, y el A25, el que está abajo a la derecha, de la imagen, yo podría decir, mira, el alumno 10 es el alumno que más frecuentemente molesta al alumno 1, que es el alumno que siente bullying, ¿cierto? Él lo está haciendo bajo un patrón de cierto tiempo, por ejemplo, por inventar algo. Cada 2 minutos lo molesta. O el patrón, por ejemplo, a lo mejor no es temporal. A lo mejor cada vez que el estudiante escribe le tira un papel, por ejemplo. Y esas son cosas importantes porque significa que algo está concibiendo el estudiante que está tirando una goma, por ejemplo, un trozo de goma, al que está escribiendo, bajo algún patrón y bajo algún motivo, que eso es lo que uno quiere intentar explicar, o entender primero, después quizás explicar. Cosas importantes, si yo voy a ver alguna dinámica, ¿desde dónde voy a recoger los datos? Y eso es una pregunta que no tiene una respuesta tan genérica. ¿De dónde tomo los datos? Desde el punto en el cual yo puedo observar lo mayor posible. Esa quizás sería una respuesta muy genérica, suena como obvio, pero por ejemplo, si yo, investigador, voy a analizar la sala de clase desde el lado del asiento del estudiante que molestan, al estudiante probablemente no lo van a volver a molestar, porque yo voy a estar ahí, yo como agente externo, ¿cierto? Y no lo van a molestar, y eso significa que impacté demasiado en el problema. No tengo que sentarme ahí. ¿Dónde uno se sienta? ¿Qué aspectos genéricos uno tiene como en mente? Lugares donde pueda observar toda la sala, por ejemplo, una esquina. Ojalá detrás, el fondo de la sala. También que los estudiantes me vean, por ejemplo, en ese dibujo, si me sentan al lado de la pizarra o en la mesa del profesor, los estudiantes van a ver que yo voy a escribir. Y como me van a ver escribiendo, su dinámica también podría cambiar, ¿sí? Así que, ¿desde dónde? Desde donde pueda ver todo lo que yo quiero observar y sobre todo toda la sala completa y sobre todo desde donde yo puedo observar lo que quiero observar. O sea, por ejemplo, si yo me siento al final de la sala y desde el punto de donde me siento no veo al estudiante en cuestión, no me sirve, ¿sí? Que eso igual es súper importante. ¿Cómo y qué observar? Y esto es súper importante. ¿Qué observar? Cómo observar y qué observar se refiere a qué es lo que voy a ver, a observar, es lo que yo quiero entender. El estudiante 1 sufre bullying, eso es lo que voy a buscar, eso es lo que voy a ver, por lo menos de un genérico. ¿Será verdad que sufre bullying? A lo mejor, como les decía hace un rato, a lo mejor yo no concibo que lo que le hacen es bullying. A lo mejor yo tengo una concepción distinta de bullying y lo que digo, no, en realidad el estudiante no sufre bullying, por lo tanto el problema no se justifica. ¿Y cómo observar? Hay algunas técnicas, ¿cierto? Para cómo observar, en realidad cómo observar y cómo registrar. Yo igual que quizás ampliaría un poquito esa pregunta. Y es que uno lo trata de hacer lo más amplio posible. Ahí un poquito más adelante vamos a discutir brevemente respecto a la toma de datos. ¿Se debe considerar el punto de vista de los participantes? Por supuesto. Como hablábamos recién, el punto de vista de los participantes es muy importante. Por ejemplo, si yo identifico que es un estudiante el que está haciéndole bullying principalmente a otro, entrevistarlo. ¿Por qué lo hace? ¿Qué le pasa? A lo mejor el problema es él tiene un problema, no sé, lo que se ha reportado. Problemas familiares del estudiante que lo refleja en el colegio. Típico. Porque suele ocurrir lo que se suele reportar. Y que como se llama, a lo mejor, el cruce que yo más recuerdo que he escuchado es que cuando los padres de un estudiante se separan, que el estudiante cambia su conducta. Y una de ellas, por ejemplo, es provocar bullying a otro estudiante. Se debe considerar, por supuesto, debo saber lo que piensa, lo que siente, lo que concibe el estudiante que sufre bullying teóricamente. Por supuesto que tengo que ir a hacerlo. ¿Es necesario reflexionar sobre el papel del investigador en el campo? Por supuesto que es necesario. Yo tengo que ver cómo podría ser lo más factible que observe y que no impacte, que impacte lo menos posible, de tal manera que las dinámicas ocurran naturalmente. Si es que yo, por algún motivo, como les digo, entro y digo, a ver, de pie, silencio, ya, asiento, por supuesto que eso va a cambiar la perspectiva del fenómeno, porque el fenómeno no se va a dar como ocurre. Capaz que ni siquiera le hagan bullying al estudiante, porque yo entré de una mala manera, comilla mala manera,
con el contexto, ¿sí? Así que eso también ténganlo súper presente, que yo lo hablo de una sala de clase, chiquillos, pero esto puede ser en un buque, en la sala de máquina, puede ser en cualquier parte de una zona particular donde existan interacciones con personas, donde se suscite un problema. Puede ser el mando, ¿cierto? ¿Cierto? Me imagino que puede ser un patio, cualquier lugar puede ser donde exista algún problema que tenga que ver más con emociones, con sensaciones, con percepciones, ¿sí? O principalmente. Anotaciones de campo, o sea, yo voy a observar, pero lo que ya vimos que observar, cómo observar, dónde ubicarme, ¿cierto? Pero ahora es el registro que yo voy a llevar, la toma de datos, básicamente. Existen métodos de recolección de datos que pueden ser capaces de aportar datos relevantes para la investigación. Audios, videos, registros ampliados. Hay más, esos son los principales. Audio y video, ¿cierto? Por ejemplo, yo podría querer analizar una sesión de clase, podría grabarla, grabar las dinámicas que hay ahí, que muchas veces cuando uno escribe no alcanza a registrar todo. Imagínense cursos grandes, 40 estudiantes, 45 estudiantes, o imagínense un curso universitario, 60, 80, 100 estudiantes. Es difícil tener un completo control, por así llamarlo, de lo que estoy observando. Videos, o sea, yo podría grabar esto, ¿cierto? La grabación tiene un aspecto que no es menor. Si uno trabaja con estudiantes menores de edad, hay que tener mucho cuidado con la grabación porque hay que pedir un permiso. Eso es legal, se le tiene que informar a los padres o el apoderado, en realidad no el padre necesariamente, o a la madre. Hay que pedir un permiso al apoderado del estudiante escrito, firmado, por lo cual para que se pueda registrar el video. Por lo general a los papás no les gusta que se registren en video y por lo general lo que uno observa es que se quedan con registros de audio y se quedan con los registros ampliados, ¿sí? Los videos es difícil, sobre todo con niños más chiquititos. Cuando uno analiza dinámicas de kinder, por ejemplo, primero básico, es complejo. Si uno trabaja con estudiantes grandes, o mayores de edad me refiero, uno igual tiene que informarlo, pero el consentimiento, ese se llama el consentimiento informado, de que van a participar en una investigación, y esa investigación implica registros de video o de audio-video, audiovisuales, tienen que firmarlo de igual manera, porque esa información puede ser usada, después va a ser codificada, pero podría ser que yo use un fragmento para ejemplificar un caso, ¿sí? Y los registros ampliados es derechamente estar con la bitácora escribiendo todo lo que uno está observando que tenga vínculo con el problema. Por lo general, lo que yo sugiero es emplear a lo menos dos. El registro ampliado, mi observación, y el audio o el video, o audiovisual, sería ideal. Como les contaba, los videos son muy poco frecuentes que se permitan, y el colegio también tiene que permitirlo, además de los padres o el apoderado, se hace difícil. Así que por lo general lo que uno suele ver es audios y registros ampliados. El registro ampliado. ¿Qué cosa es el registro ampliado? Es una toma de datos, una toma escrita de lo que uno observa. Lo que se sugiere es que sea con palabras propias, no sea algo codificado inmediatamente. Por ejemplo, uno podría escribir: el estudiante A1 está molestando al estudiante A2. A lo mejor muchas veces los términos son incluso poco técnicos, o incluso hasta de repente poco académicos incluso, pero la idea es que sea con palabras propias del investigador, tal como uno lo escribiría si uno estuviera escribiendo para uno mismo, más allá de que uno esté situado en una investigación. Los sentimientos, y eso es muy importante. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con que uno escriba un sentimiento? Lo que yo sugiero, que por supuesto que no es una sugerencia inventada por mí, a mí la dieron cuando yo trabajé con algunos tipos de investigaciones cualitativas. Lo que a mí me sugirieron es que en mi cuadernito, imagínense una hoja de cuaderno, en la hoja de cuaderno uno tomara algo así como 2/3 de la hoja de cuaderno y le hiciera una línea vertical hasta el final, de punta a punta, que ese cuaderno me registro ampliado, es donde yo voy a ir escribiendo. Y de ese tercio que me queda lo divida en dos. Y entonces, la primera parte eran las observaciones, la parte más grande, los 2/3, y la otra parte que está dividida en dos es sentimientos e interpretaciones o juicios. ¿Por qué? Porque si uno va escribiendo, mira, y uno escribe con tiempo, eso es lo más importante. Eso mejor veo la otra parte porque eso lo voy a complementar inmediatamente. Si uno tiene esta hoja que está dividida en 3 partes, ¿cierto? En la primera, la más grande, están las observaciones. 8 y uno, como dice ahí abajo, uno coloca fecha y hora. Fecha,
no tengo aquí mi... 4 de agosto. 4 de agosto de 2020, sesión de metodología de la investigación 2, séptimo INE. La clase comenzó, 10 de la mañana. Perfecto. 10:00, el profesor saluda al curso. Buenos días, alumnos. 10:01 o 10:001. Los estudiantes responden a coro, buenos días, profesor. Y así uno va registrando toda la información útil para la investigación, hasta que llega un punto en que ocurre el fenómeno que uno está buscando, y por ejemplo ocurre un suceso de comillas bullying. Entonces, mira, el 10:45, el estudiante A10 le dice tonto al estudiante A1 y le tira una goma, por ejemplo. Y eso, la importancia de que está dividido en 3 partes es que yo, como investigador, digo mi sentimiento respecto al tema. El sentimiento que yo tuve fue justo al lado, a la altura por eso que tiene que estar justo a la misma altura, a la altura el sentimiento fue de impotencia porque no puedo interferir en la acción del alumno 10, en tirar la goma, por ejemplo. Y mi juicio, eso corresponde a un hecho de bullying. Y esos aspectos uno los tiene que ir escribiendo en el registro de empleados, porque esa información después se codifica y es muy importante, sobre todo para las conclusiones. Y por eso desde el principio les digo, la interpretación y el conocimiento, la experiencia que uno tenga como investigador cualitativo es fundamental con respecto al problema. Por ejemplo, anotaciones de campo, notas de campo. Resumen, el paciente fue sumamente hostil con el médico, tanto verbal como no verbalmente. Y fíjense lo que he escrito. Eran las 14:30 cuando en la recepción del hospital, el médico que estaba uniformado con bata blanca le pidió al paciente que por favor pasara a la sala de espera, con el fin de que se alistara para el chequeo de rutina. Su tono fue amable, fíjense que ahí está un sentimiento, su tono fue amable, o su interpretación, y su comunicación no verbal afable. Miró al paciente directamente a los ojos. Información no verbal que de un texto no lo podría extraer, y esa información es determinante muchas veces para las conductas que las personas tienen. El paciente le gritó al médico con firmeza, comillas, no voy a parar, no voy a pasar, váyase a la mierda, cierra comillas. Y golpeó la pared, no hizo contacto visual con el médico. Fíjense que si nosotros sacáramos ese paréntesis que está ahí, o por ejemplo, que no dijera que no hizo contacto visual, se pierde mucho de la interpretación, y por eso el video es súper importante, que el video me da mucha más información, pero es poco factible obtenerlo, ¿cierto? Por los motivos que ya discutimos recién. Y que por eso, fíjense que ahí se escribe lo que ocurre y se asigna a un motivo, ¿sí? Se coloca el sentimiento. A lo mejor yo podría haber escrito ahí, considero que el paciente actuó mal, y eso es un juicio que estoy haciendo yo respecto al fenómeno que ocurrió, ¿cierto? Y abajo hay más ejemplos, chiquillos, les pido que lo revisen en el libro. Como les recuerdo que estos son aspectos que están en el libro y que puedan complementar lo que estamos viendo acá con lo que está en el capítulo de metodología Quali. Bitácora de campo o diario de campo es como nuestro cuaderno guía, ¿cierto? Descripción del ambiente, iniciales y posteriores, o sea, la sala comenzó limpia y terminó cerrada, por ejemplo. Desordenada, perdón. La sala ordenada con bancos de A2, la sala, como fue un trabajo grupal, la sala quedó completamente desordenada. Que abarcan lugares, personas, relaciones y eventos. Y por eso el mapa es fundamental, determinante. Quizá yo podría hacer un mapa inicial, un mapa cuando se desarrolló la actividad grupal y un mapa final de la sala. Que de repente muchas veces uno piensa, no, ¿de qué va a importar que la sala esté ordenada, desordenada para mi investigación? Y por eso les digo que cuando uno va a revisar el campo, tiene que extraer la mayor cantidad de datos posibles, porque muchas veces datos que a lo mejor uno considera que no son relevantes, a lo mejor son fundamentales. Mapas del lugar, ¿cierto? Diagramas, cuadros, esquemas, secuencia de hechos, cronológicos de sucesos con vinculación entre conceptos del planteamiento, redes de personas, organigramas. Entonces yo podría decir, mira, el estudiante 10 le dijo al 2 que lo moleste, después el estudiante 4 le dijo al 2 que lo moleste al 1. Todo eso en un registro es de mucha utilidad. Listado de objetivos o artefactos recogidos en el contexto, así como fotografías y videos que fueron tomados, en el caso que se pudiera, ¿cierto? Aspectos de desarrollo de la investigación. Cuando yo voy tomando datos, digo, bueno, ¿logro responder mi hipótesis? ¿Logro satisfacer a mis objetivos que tienen vínculo con mi hipótesis y tienen relación con el problema? No. ¿Qué falta? Me falta responder esta parte. No comprendo por qué el profesor no interfiere, por ejemplo, cuando hay un suceso de bullying en el curso. ¿Qué debo hacer?
entrevistar al profesor, por ejemplo. La muestra fundamental, la muestra se guía por uno o varios propósitos, eso tiene relación con los objetivos de la investigación. La muestra se termina durante o después de la inversión inicial, o sea, yo puedo tener una muestra inicial, pero esa muestra inicial podría no satisfacer, como lo hemos discutido previamente, y ¿cómo se llama? La tengo que cambiar. ¿Se puede ajustar en cualquier momento? Por supuesto que se puede ajustar. A lo mejor yo consideraba ver 10 sesiones, pero a lo mejor no son suficientes, 10 sesiones por semana. A lo mejor no es suficiente, a lo mejor tengo que ver 15. Y eso es algo que yo tengo que justificar en mi diseño metodológico. No es probabilístico, o sea, yo no voy a decir voy a ir a mirar el 80% de las sesiones. No, porque a lo mejor con el 10% de las sesiones yo podría responder a mi pregunta. Y por eso es que no es probabilístico, no es lo que importa la muestra. No voy a analizar el 10% del curso, no. Voy a buscar, a lo mejor el 1% del curso me responde al problema y eso es lo que tengo que buscar. ¿Cierto? No busca generalizar resultados. Yo no puedo decir, bajo un análisis de un curso X en una zona geográfica X, con un tipo determinado de estudiantes socioeconómicamente y nivel cultural, no puedo decir que eso mismo va a ocurrir en otra zona, que a lo mejor tienen la misma características de la muestra, pero es otra zona geográfica. Las dinámicas de los estudiantes que viven no sé, en Arica, no son las mismas que viven de los estudiantes que viven en Punta Arenas. Y a lo mejor tienen los mismos gustos, más o menos, tienen los mismos pensamientos, tienen las mismas creencias, juegan los mismos juegos hoy en día, y que son dinámicas completamente diferentes, y que a lo mejor en los dos colegios existe bullying, y los motivos son diametralmente diferentes. Entonces, ¿qué se busca? Con la muestra, busca tipos de casos, unidades de análisis que se encuentran en un contexto o ambiente natural. A mí me gusta bastante esa palabra porque, natural me refiero, porque tiene que ser algo que ocurre cotidianamente, genuinamente. No tengo que levantar un problema ahí mismo, no tengo que generarlo, porque si lo genero, entonces el problema soy yo, directamente. Su número de muestra se propone a partir de saturación de categorías, o sea, cuando yo voy a sacar categorías emergentes, si las categorías se van repitiendo, por ejemplo, le doy un caso mejor, que es más claro con este caso. Las universidades suelen hacer focus group, que es un método de extracción de datos. ¿Sí? Como una entrevista en un grupo de pequeños, de 5 personas, 7 personas, 4 personas, un focus group, que se hace discutir bajo un tema y hay un moderador. ¿Sí? Cuando uno hace un focus group de distintos conceptos que uno van a evaluar, por ejemplo, imagínense, yo, profesor de la Escuela Naval, voy a hacer un focus group o un set de focus group donde van a haber estaciones. Entonces, la primera estación, docencia. La segunda estación, investigación. La tercera estación, vinculación con el medio. La cuarta, estructura. La quinta podría ser relaciones con el mando. Y pensemos que tenemos esas cinco estaciones que le llamé yo, que es donde van a ver estos distintos, donde van a estar participando estos distintos grupos. Entonces, ok, yo digo, mira, son 5 estaciones, son 25 profesores, entonces 5 profesores por estación, que se dividan como ellos quieran. Y yo les informo, mira, vamos a estar discutiendo 15 minutos en cada estación y va a haber una rotación, ¿sí? Y una rotación en algún sentido horario, por ejemplo. Ok, entonces los profesores se distribuyen y comienzan las discusiones, ¿cierto? Comienzan los focus group, comienza el tiempo, hay un moderador general, y hay un moderador por focus, y comienza a hacer preguntas. A ver, por ejemplo, ¿qué opinan ustedes de la docencia que se está haciendo en la Escuela Naval? ¿Ustedes consideran que es una docencia que cumple los objetivos del perfil de egreso? Y, por ejemplo, en la otra mesa, ¿ustedes consideran que sería importante que nosotros como Escuela Naval tengamos un grupo de investigación educativa, por ejemplo? Y así sucesivamente, ¿cómo ustedes perciben la relación que tienen los profesores con el mando? ¿Ustedes creen que se podría mejorar? Y así, en cada una de las estaciones, se desarrollan distintas discusiones respecto a la temática, ¿cierto? Ok, pasaron los 15 minutos, existe la primera rotación, ¿cierto? Entonces el grupo 1 va a la mesa 2 y así sucesivamente. Y la misma dinámica, comienzan los 15 minutos, comienzan más o menos las mismas preguntas. Y lo que suele pasar es que no todos los grupos pasan por todas las mesas. Y eso es porque cuando un grupo, por ejemplo, o una mesa, tiene dos grupos que más o menos tienen los mismos pensamientos, más o menos tienen las mismas creencias, pensemos en profesores de la Escuela Naval, el caso que estoy inventando, cuando uno va al tercer grupo, más o menos emergen las mismas cosas, emergen las mismas situaciones, los mismos conceptos, como dicen, las mismas categorías,
Entonces ya no es necesario que los 5 grupos pasen por las 5 mesas, porque después, lo que más ocurre, lo más frecuente, es que después del segundo grupo que pasa por una mesa, las categorías se repiten. Entonces, por eso se le llama saturación de categorías. Aunque yo esté dando vueltas 500 veces con los profesores por cada mesa, las categorías no van a cambiar, van a ser exactamente las mismas. Por ejemplo, infraestructura. ¿Qué cosas podría decir alguien, no en la escuela naval necesariamente, pero podría decir, mira, hace falta, no sé, por ejemplo, pizarras digitales, pizarra inteligente. Hace falta computadores más nuevos, por ejemplo. Hace falta que el internet sea mejor. Hace falta una distribución distinta de la mesa del profesor, por ejemplo. Y a lo mejor esos aspectos quizás no emergen en todos, pero después se van a repetir los principales. Entonces ahí uno dice, mira, yo escuela naval hice esta investigación para, por ejemplo, querer saber qué aspectos los profesores perciben que hace falta como infraestructuralmente. Entonces, pues mira, de los dos grupos se repitió las pizarras inteligentes, se repitió el data, se repitió el computador nuevo. Entonces nosotros como escuela naval vamos a destinar nuestro set de recursos a comprar eso porque fueron las categorías que más emergieron. Y por eso les digo que en este tipo de casos, después de la segunda sesión de un focus de esa manera, ya no hay ideas muy novedosas. Y eso pasa en la mayoría de las áreas del conocimiento que uno quiere investigar. Pensando que son personas que más o menos conciben más o menos lo mismo, ¿sí? Si yo voy a distintos contextos, por supuesto que voy a tener diferencias, y por eso la idea es que el focus sea lo más heterogéneo posible, que la muestra que está participando en cada focus sea muy diferente, ¿sí? ¿Qué más me va a poder proponer la muestra? La naturaleza del fenómeno, el problema que estoy analizando, de esta situación, ¿sí? Entendimiento del fenómeno. O sea, si tenemos distintas personas en un focus, todos van a concebir distinto lo que está pasando. Y la capacidad de recolección y análisis de datos. A lo mejor un focus podría ser muy interesante, pero a lo mejor de esos 25 profesores me voy a entrevistar con uno de cada grupo, que quizás puede ser de forma azarosa, aleatoria, su selección, y que me va a importar su pensamiento. ¿Qué tipo de muestras? Voluntarios, o sea, yo voluntariamente quiero participar de este estudio, por ejemplo. De expertos, mira, esta persona tiene un conocimiento mayor, tiene más experiencia en un caso particular, entonces él va a participar o ella va a participar de esta muestra, de este problema, ¿cierto? Casos tipo, clásicos de los casos clínicos, enfermedades que no son muy frecuentes. El caso es un caso, estudio de caso, ¿cierto? No es muy frecuente y uno lo que quiere es entender, por ejemplo, en el caso clínico, es entender tanto psicológicamente como clínicamente el comportamiento de esa persona con la enfermedad. Y el por cuotas, ¿cierto? Por partes, con un focus más bien orientadas a la investigación cualitativa, diversas o de máxima variación, homogéneas, que también como esto de los grupos de los profesores de la escuela naval, probablemente es muy homogéneo, en cadenas o por redes, de casos extremos, por oportunidad, o sea, yo me encontré con una muestra, básicamente, teóricas o conceptuales, no voy mucho al campo, confirmativas, o sea, yo quiero tomar una muestra para confirmar lo que yo ya más o menos deduje de mi estudio, de casos importantes o por conveniencia. Todos esos son tipos de muestras que uno puede tener a modo grosso en una investigación cualitativa, que cada una tiene por supuesto un fin como más principal. De las primeras, de voluntarios, de expertos de tipo de casos y por cuotas, no son restrictivas para un método quali, sino también puede ser por un método quanti. Ahí hay unos casos, chiquillos, les pido que lo revisen después. Por ejemplo, estudio de casos, solamente un estudio de casos de 6 a 10 personas. Sé que son en profundidad 3 a 5, fíjense que son poquitos, 3 a 5, muy poquitos. Fenomenológico, 10 casos, ¿sí? Y los etnográficos son un poquito más grandes, por ejemplo, en etnográfico cultural son 30 a 50 casos, un etnográfico básico, 12 participantes, ¿cierto? Así que una biografía es solo una persona. Así que tenemos de todo, una historia familiar, como dice ahí el tipo de estudio, una familia completa, cada miembro es un caso. Así que los tipos de muestras, como ya hemos visto, son no probabilísticas, que eso es lo que importa. O sea, para que algo sea probabilístico, el mínimo, pero el mínimo, tienen que ser más o menos 30. El único que cumpliría con ese aspecto es el etnográfico cultural. Pero recuerden que la idea no es generalizar, entonces por eso no lo vemos de un punto de vista quanti, sino que uno lo busca desde un punto de vista quali porque quiero comprender algo que me importa de ese fenómeno. Tamaño de la muestra, seguimos con lo mismo, la idea fundamental, el objetivo central es seleccionar ambientes y casos que nos ayuden a entender con profundidad un fenómeno, entender detalles, significados, actores, informaciones, ¿sí? Y la técnica muestreo con un propósito definido y acorde con la evolución de los acontecimientos.
Los tipos de muestra, aquí por ejemplo hay un caso, el caso de recolección de datos respecto a una muestra, a eso se está refiriendo ahí, y tiene relación con que uno tiene un caso o unidad de estudio, mi muestra, ¿cierto? Y ya esa muestra le hago una entrevista, comienzo a recolectar los datos, hago una segunda entrevista, continúo, termino la recolección de datos, vuelvo a entrevistar una vez más, hago, ahí se caen entrevistas, las entrevistas que yo determine que son las suficientes para responder al problema o para que me ayuden a comprenderlo de mejor manera. Se evalúa la muestra inicial o se confirma o se ajusta y finalmente se analizan los datos, ¿cierto? Unidades de análisis, categoría emergentes, que ya hemos hablado de eso, o sea, a partir de lo que yo observo, adjudico alguna categoría y se analizan los datos, análisis final, se exponen las unidades de análisis y las categorías finales, que eso ya es parte como del proceso del reporte de investigación. La recolección de datos, aquí voy a hacer un poquito más directo, recolección y análisis de datos, se busca obtener información, qué es lo que está ocurriendo, ¿cierto? Tiene que ver con un muestreo, ese muestreo depende directamente de la muestra. La recolección de datos la hace el investigador a partir de algún instrumento. El principal instrumento es el propio investigador, porque es la observación, ¿cierto? La recolección de datos. Se dan en ambientes naturales, no se miden variables, ¿sí? O sea, no es que yo mida directamente una variable de forma tan explícita. ¿Qué herramientas se usan? Hemos visto varias: biografía, historia de vida, documentos, registros y artefactos, grupos de enfoque, entrevistas, que es la más clásica con focus group, observaciones y anotaciones en la bitácora de campo. Es lo más clásico que uno puede utilizar. Se analizan los datos, ¿cierto? Se inicia con la estructuración de los datos, o se organizan los datos. Por ejemplo, una entrevista la transcribe, la tiene que escribir. Hoy en día hay software que están diseñados para transcribir de forma automática. Los audios son textos. Se requiere una bitácora de análisis para documentar el proceso, ¿cierto? Así que antiguamente yo, por ejemplo, cuando hice entrevistas, tuve que transcribirlo a mano, y la relación que uno hace más o menos es que 1 hora de entrevista son 6 horas de transcripción. ¿Sí? Eso demora muchísimo transcribir una entrevista de 1 hora, imagínense. Los programas que se suelen usar, el que yo más conozco de esos que están ahí es el Atlas T. Son programas todos con su licencia, Atlas T, son todos pagados. Decision Explorer, Ethnograph y NVivo son los 4 software que se suelen utilizar. Yo, como les digo, cuando he trabajado con métodos quali de investigación, he usado el primero. Atlas T requiere un grado de conocimiento, sobre todo de un punto de vista metodológico. Para manipularlo no es tan complejo, pero sí tengo que saber lo que es una categoría emergente, todos esos aspectos que hemos discutido los tengo que conocer para poder hacerlo en el software. Y el análisis de estos datos, ¿cierto? La importancia es su codificación, ¿cierto? Los principales criterios son de rigor, validez y confiabilidad, dependencia, credibilidad, que son muy importantes en un método quali, ya que depende de mi visión, transparencia y confirmación. Son los aspectos súper importantes y por eso uno triangula información. Y se codifican, ¿cierto? Se crean categorías que ayudan a interpretar datos, ¿cierto? A desarrollar patrones, a generar hipótesis, explicaciones y teorías, que eso es lo que uno busca con un método más del corte del punto de vista quali. Método está más o menos lo mismo, está un poquito más resumido este que está aquí, pensando en el mismo diagrama que vimos recién. Es que las entrevistas, como les digo, es fundamental. Se recolectan los datos y se evalúa si es que la muestra satisface a mi problema, que es lo importante. El rol del observador, que ya algo también habíamos discutido, que igual voy a pasar un poquito más rápido. Lo que importa de un observador, de un investigador, es que participe del proceso, porque si no, mejor veamos un video, ¿cierto? Tenemos que interactuar. Si yo interactúo, podría sacar mucha información de una persona, ¿cierto? Y por eso ahí menciona la diapositiva, que los papeles más deseables en la observación cualitativa es la participación activa y la participación completa, ¿cierto? O sea, yo tengo que interferir en el ¿cómo se llama?, en el proceso, porque si no, no tiene mucha relación. O sea, tengo que participar, tengo que interactuar con los participantes, que puede ser desde hacer un ejercicio de química, de física o algo por el estilo, jugar a la pelota, jugar con el teléfono, hasta, ¿cómo se llama?, algún aspecto más superior, como participar de entrevistas más privadas, como les comenté con la psicopedagoga, por ejemplo. Pero hay que hacerlo, porque uno tiene que entender la visión que tiene el participante, la muestra, por así llamarlo.
Las entrevistas es el método probablemente, o uno de los métodos más usados para recolectar datos. La idea es recoger mucha información respecto a un problema. Hay distintos tipos de entrevistas, entrevistas estructuradas, semiestructuradas, entrevistas abiertas, que, ¿cómo se llama? Que dependiendo la idea de lo que yo quiero extraer es la que me va a servir. Por ejemplo, si yo quiero hacer una entrevista completamente rígida, estructurada, solamente me interesa que el participante responda las preguntas y lo que responda a mí no me va a surgir ningún tipo de inquietud superior. Pero cuando uno habla de una entrevista, que es lo que uno suele ver en la televisión, por ejemplo, cuando entrevistan, por ejemplo, al presidente, que es bastante más común que entrevisten al presidente de distintos canales de televisión, las preguntas son estructuradas, por lo general. El presidente sabe lo que le van a preguntar, de hecho, lo más probable es que le entreguen la pauta a las preguntas. Y se sigue la pauta, ¿cierto? La pregunta 1, la pregunta 2, la pregunta 3, así hasta la última pregunta del cuestionario, por así llamarlo, de la entrevista. Pero en una pregunta abierta, que quizás es un poco más interesante para mí, es interesante, por favor, tómelo un punto de vista que depende del tipo de investigación, lo que uno quiera hacer. Lo más interesante de la entrevista abierta, o perdón, semiestructurada, es que, por ejemplo, yo le digo al estudiante, mira, tú, ¿por qué consideras, o en este momento en la sala, Juanito o Pedrito te tiró una goma, ¿cierto? Y tú lo consideras como bullying, y quizás la pregunta siguiente, que yo tengo, como es una semiestructurada, yo tengo una estructura de pregunta, y el estudiante te dice, no, yo no creo que sea bullying, y porque en realidad no me importa, por ejemplo, no me importa lo que me hagan mis compañeros, y esa pregunta, eso que te está diciendo el estudiante, que no está en tu pregunta, quizás es muy importante que uno indague en lo que uno quiere saber. Entonces, si bien si la pregunta, una entrevista estructurada, no me permite hacer esto, pero si es semi-estructurada o abierta incluso, si la persona que está siendo entrevistada te dice un dato que a lo mejor tú crees que te va a servir para tu investigación, tú se lo contrapreguntas. Por ejemplo, ¿y por qué tú consideras de que no te importa? ¿Por qué me dices que no te importa que Juanito te tire una goma? ¿No te duele? ¿Por qué te da lo mismo? Y a lo mejor esa pregunta yo no la tenía considerada. Porque como eso es un dato que estoy extrayendo constantemente del campo, yo ni siquiera pensaba que al estudiante le da lo mismo, pero me interesaría saber por qué le da lo mismo, porque eso podría dar pie a saber, a comprender por qué no responde o por qué no manifiesta que le está molestando abiertamente una situación de bullying. ¿Cómo es que más o menos hay esto del punto de vista del lenguaje? Probablemente está mucho más estudiado, pero desde el punto de vista metodológico, lo que se suele hacer es un cierto patrón de tipos de preguntas, ¿cierto? Que son preguntas generales, preguntas fáciles, y después vamos a preguntas complejas, ¿cierto? Después a preguntas sensibles y finalmente preguntas de cierre. Quizás no es el mejor ejemplo, pero creo que me van a entender el punto. Cuando uno va a una entrevista, o por ejemplo cuando van a entrevistar a una persona de interés público, por ejemplo un diputado, un senador, cualquiera, cuando van a entrevistar y tienen un poco de margen de tiempo, no es algo que el diputado vaya corriendo, por ejemplo, si esté saliendo apurado en su auto. Si uno tiene más tiempo, un periodista va y le pregunta, hola, senador, diputado X, ¿cómo está usted? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo estuvo la sesión del Parlamento? ¿Hace mucho frío? ¿Está lloviendo? Cosas súper genéricas que uno de repente dice, oye, pero ¿por qué está haciendo esa pregunta? Si, por ejemplo, hoy en día toda la gente quería saber qué pasaba con el 10%, por ejemplo, o con el bono de 500.000 pesos para la clase media, que también ha estado mucho en boga estos días. Y uno dice, oye, pero ese periodista le está preguntando cómo está, cómo se siente, cómo le ha ido, y no le está preguntando lo que de verdad uno quiere. Pero eso, en términos quizás no tan académicos, en términos bastante más coloquiales, se le suele llamar ablandar al entrevistado. Si uno va y le dice, oye, ¿y usted cuál es su sensación respecto a que se haya aprobado el 10%? Por supuesto que te pueden responder, o no te pueden responder, o te pueden responder de mala gana. Y eso es lo que uno no quiere de una entrevista. En una entrevista hay que sacar mucha información. Entonces uno dice, mira, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido su familia? ¿Cómo tuvo la sesión? ¿Pudo hablar con la secretaria, con el diputado no sé cuánto, el senador X? Preguntas triviales, que uno dice, mira, solamente están haciendo que hablen, ¿no?
Y después, ¿y qué opina de que se está discutiendo en la sesión del Parlamento el retiro del 10% de las pensiones? Y ahí es cuando la sensación cambia, ¿cierto? De preguntas tan triviales, simples, como dice ahí, uno pasa a una pregunta compleja. ¿Usted está de acuerdo? Y después, ¿usted está de acuerdo? Por ejemplo, pregunta así, ¿usted está de acuerdo con esto? No, no estoy de acuerdo. ¿Pero por qué no está de acuerdo si hay gente que no tiene para comer, hay gente que está en su casa? Y esas son preguntas muy delicadas que si uno más o menos analiza la dinámica de un periodista, más o menos siguen ese patrón. Y después pregunta de cierre. ¿Qué le podría usted decir a las personas que nos están viendo en la televisión? Y le pueden decir cualquier cosa. No, que estén tranquilos, que les vamos a ayudar, ¿cierto? Eh, Cosas que, como les digo, pueden responder. Yo dije el ejemplo de la AFP ahora, de los 500.000 pesos del bono clase media, que es porque está muy en boga, ¿cierto? Pero fíjense, si no lo han notado, dense cuenta cómo es que un periodista más o menos los va entrevistando, le va haciendo esta pregunta y cómo cambia el grado de, comillas, dificultad de la pregunta. Y más o menos sigue ese patrón que está ahí en la diapositiva. Y por eso uno empieza con conceptos, tópicos, objetivos, categorías, y más encima pregunta. ¿A qué se refiere con eso? Es cómo yo levanto una pregunta. ¿Qué quiero saber? Un concepto, un tópico, objetivo. Que la AFP, 10%, ¿cierto? Categoría. Le voy a preguntar por el Parlamento, por la sesión del Parlamento, le voy a preguntar por las sensaciones que tuvo, por las discusiones que se generaron, y así yo emano o levanto una cantidad de preguntas respecto a cada categoría. Eh, Ya que me faltan solo un par de diapositivas nomás, chiquillos, con esto ya vamos terminando, porque cuando uno extrae esta información, lo que hay que hacer es transcribir, y eso es algo que toma mucho tiempo, por lo menos antiguamente toma mucho tiempo, antiguamente hace 10 años atrás, no poco tanto. Hoy en día hay software, muchos pagados, que permiten que uno le coloque un audio y lo traspasa a un texto inmediatamente, y con una certeza importante. Pero ¿qué aspectos uno analiza, chiquillos? Cuando uno ve, cuando uno tiene sus datos. Analiza representaciones, visualizaciones, descripciones, y uno clasifica, interpreta, hace lectura de los apuntes, por ejemplo, maneja los datos, ¿sí? Y estos datos están, por ejemplo, en base de datos, en reflexiones, nota al margen. ¿Se acuerdan que les conté que había un par de zonas donde uno escribe reflexiones, sensaciones, juicios, contextos, categorías, comparaciones, pensar a lo mejor que si en algún otro contexto ocurrió lo mismo, matrices, gráficas, por ejemplo, un dibujo, un esquema, una sala de clase, un buque, ¿por qué no? Y que esa es la idea, ¿cómo se llama?, de lo que uno toma, ¿cierto? Uno recolecta todos estos aspectos y después los datos los codifica inmediatamente. Y finalmente, ¿cómo se llama? El tema de la recolección de datos tiene distintos aspectos, ya la mayoría lo hemos discutido. Esas, fíjense que las secuencias se entrecruzan entre ellas la mayoría, no es un aspecto tan lineal como uno esperaría en un aspecto cuantitativo. Hay recolección de datos, se analizan y después los resultados se emiten, ¿cierto? Que esto tiene que ver directamente con la generación de categorías, los significados, las interpretaciones, las relaciones, las hipótesis y teorías en el caso ideal, si que fuera así. Y ahora sí, con esta diapositiva, perdón, termino. Es el reporte. El reporte de un método de una investigación cualitativa se basa en cualquier reporte investigativo que uno más o menos puede conocer, que discutimos en el método Quanti. Los objetivos son describir el estudio, fundamental el análisis, ¿cierto? Comunicar resultados, señalar estrategia. Y fíjense que su estructura, que está en la parte baja a la derecha, es una portada, un índice de contenido, ¿cierto? Resumen o sumario, un cuerpo del documento, referencias o bibliografía y los apéndices, que generalmente, por ejemplo, si uno hizo entrevistas, son los apéndices para la entrevista, que son los anexos, ¿cierto? Se usa un manual APA, ¿cierto? Por lo general hoy en día el APA es el más principal a nivel mundial para citar, para referenciar, y ¿cómo se llama? Se usan otros como está ahí, pero el principal es el APA. Se evalúa la coherencia, ¿cierto? La redacción, la forma, la coherencia que tiene el estudio, metodológicamente sobre todo. Y sobre los elementos que tiene este reporte son la descripción narrativa, o sea, yo voy narrando, voy escribiendo lo que va pasando, las categorías, ¿cierto? Cómo estas categorías son emergentes, son adaptadas, son tomadas directamente de otro estudio, la relación que hay entre las categorías que yo propongo y elementos gráficos, como por ejemplo un diagrama, ¿cierto? Un dibujo de una sala. Y como les digo, también puede ser académico o no académico, que es igual importante, pero el esquema fundamental del método cualitativo es ese que está ahí en la parte inferior derecha.
Así que esos son los aspectos más principales del método cualitativo. Les pido que estos aspectos los puedan complementar, ojalá con ¿cómo se llama? Con la lectura del libro, Metodología de Investigación, y que bajo cualquier duda, consulta, por favor, me escriban un correo electrónico mientras nos mantengamos con las clases virtuales. Así que eso, tenientes, muchas gracias, me extendí un poquito más de lo que esperaba. Espero que los aspectos le hayan quedado bastante más claros con los ejemplos, que eso fue lo que me hizo extenderme un poquito más. Pero espero que los ejemplos, a pesar de que haya sido un poquito más largo de lo que yo creí, le haya clarificado algunos otros aspectos que están acá. Así que espero que estén muy bien, espero que no tengan problemas juntos con su familia y ya estaremos viendo cómo terminar el semestre probablemente a la brevedad. Así que estén muy bien y nos estamos comunicando. Un abrazo.